Apoya nuestro canal de audionovelas ligeras. Hola, queridos oyentes. Si disfrutan de nuestras audionovelas y quieren ayudarnos a seguir creando más contenido, consideren hacer una donación a través de PayPal. Cada contribución nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras producciones y a traer nuevas historias emocionantes para ustedes. El enlace está en la descripción del video. Capítulo 11. La historia del tártaro, 2 golpe. Golpe. El sonido de mi padre, Cronos, golpeando el bronce grueso resonó en el subsuelo. Como correspondía al más fuerte de los dioses Titán, resistió el calor abrasador cerca de la puerta de bronce mientras golpeaba y luego volvía a hablar. Hades, he oído que Zeus ahora tiene la supremacía del mundo. La voz, llena de agonía por el calor, sonaba como el aullido de una bestia. En caso de emergencia, los tres hermanos Hecatoncheires intercambiaron miradas, convocando sus fuerzas. Coloqué mi mano sobre la espada Styx en mi cintura y me acerqué a la puerta de bronce. Los hermanos Hecatónquiros sugirieron ignorarlo, pero ya escuchaban mi voz. Necesitaba aplastar cualquier esperanza de que lo liberaran y continuara molestando a los tres hermanos. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Claro que importa. ¿De verdad te satisface ser el señor de este oscuro inframundo? ¿Qué estaba tratando de decir? ¿Estaba tratando de sembrar discordia usando la noticia que acabo de compartir con los tres hermanos? Libérame y derrocaré a ese miserable Zeus y compartiré contigo todo lo que hay bajo el cielo. No me interesaba el poder. Además, tú, que intentaste matar a tus hijos y comenzaste una guerra, ¿estabas tratando de tentarme con el poder? Te daré cualquier diosa que desees, excepto Rea. Imagínatelo, todas esas hermosas. Abandona tus inútiles esperanzas y quédate atrapado aquí para siempre. Aún soportaba el calor abrasador del otro lado de la puerta. Impresionante. ¿Por qué? ¿Mis condiciones no te satisfacen? Incluso con esos guardias monstruosos, deberías poder abrir la puerta por un momento. Por esos monstruosos guardias se refería a los hermanos Hecatónquiros, a quienes el abuelo Urano había arrojado al Tártaro y Cronos había dejado allí. Al escuchar las palabras de Cronos, los hermanos Hecatónquiros fruncieron aún más el ceño. El antiguo gobernante del mundo tenía una personalidad tan grosera, por eso fue derrotado por nosotros. No importa qué condiciones me ofrezcas, no tengo intención de liberarte. Mientras continuaba negándome, Cronos gritó con voz desesperada. KRGH Hades. ¿No tienes ninguna compasión por tu padre? Eres hijo mío y de Rea. Hades, el señor del inframundo, era uno de los pocos dioses benévolos. Aunque era difícil de creer que el temido dios del inframundo fuera benévolo, así era como lo percibía Lete. A pesar de ocupar una alta posición como uno de los tres dioses principales, respetaba incluso a dioses de bajo rango como ella. Como Plutón, el dios de la riqueza, no se adornaba con accesorios comunes como pulseras, mostrando su sencillez. Fue un gobernante virtuoso que siempre se preocupó por las vidas de las almas bajo su dominio. Era un dios misericordioso que pensaba en los seres mortales más que en su propio poder en el inframundo. Era muy diferente de Zeus o Poseidón, quienes también estaban entre los tres dioses principales. A diferencia de sus hermanos, quienes tomaban por la fuerza cualquier diosa que se les antojara, Hades no era un rufián como ellos. Tampoco le interesaban los hombres, ya que no los miraba cuando llevaban ropa reveladora. A pesar de tener suficiente poder y autoridad, ¿por qué no persiguió a las diosas? Quizás fue debido a esta naturaleza que ella se encontró enamorándose de Hades. Aunque Hades no lo sabía, había muchas mujeres que aspiraban a ser la reina del inframundo. Varias diosas del Olimpo, la diosa Estigia, ninfas que habitaban objetos específicos o la naturaleza por último, Lete, la diosa del olvido. Así, utilizó sutilmente su poder del olvido para cumplir sus deseos. Ella fue sorprendida agarrándole la mano, pero le gustó que él no la reprendiera severamente. Lete sabía que un dios tan bondadoso ahora estaba genuinamente furioso. ¿Acabas de llamarlo padre? Mientras el dios del inframundo miraba fijamente la puerta de bronce con una sonrisa torcida, todo el inframundo se estremeció. Su forma se transformó en una figura de oscuridad, cubierta por un poder divino completamente negro. Con una sola palabra se podía sentir cómo sus emociones se desataban. Esta ira estaba en un nivel completamente diferente de cuando advirtió al Olimpo a través de Iris sobre el gran diluvio. Leteo retrocedió sin cesar ante la liberación de su abrumador poder divino. Incluso los hermanos Hecatoncheires, que habían luchado en la guerra de los titanes, miraron la espalda de Hades con expresiones tensas, incapaces de subestimarlo. Cronos, ajeno a la ira de Hades, continuó hablando más allá de la puerta de bronce. Aunque tuvimos una relación difícil, ¿no somos padre e hijo?
No recuerdas haber nacido y haber estado en brazos de Rea. Si pudiera, drenaría de ti toda la sangre que fluye dentro de mí. Las intensas emociones hicieron que el suelo bajo el Hades se agrietara, pero su voz, sorprendentemente, era tranquila y serena. ¿Cómo te atreves? Los seres nacidos de la sangre de mi padre te juzgarán. Las erinias se llevan bien conmigo. Visitaron mi fortaleza hace poco. ¿Qué? Las monstruosidades nacidas de la sangre del padre de Cronos fueron las tres diosas de la venganza, las erinias. Nacidos de la sangre de los genitales cortados de Urano, eran temidos y rechazados por todos. La diosa Leteo sabía bien sobre ellos, ya que residían en el inframundo. Tisífone, Alecto, Megaera. Estas tres diosas tenían alas de bronce, ojos sangrantes y cabello de serpiente, que representaban la venganza. Castigaban todos los pecados, pero se vengaban especialmente de los asesinatos entre parientes, castigando estrictamente tales crímenes. Aunque todos les temían y evitaban, el rey del inframundo se acercaba a ellos sin dudarlo y ahora, ocasionalmente, compartían un vínculo de amistad. ¿Intentaste matarnos primero, no? Las erinias no son tan tontas como crees. Hades. Si me liberas. Como señor del inframundo, declaró. La fría voz de Hades interrumpió al dios del tiempo y la agricultura. En ese momento, sus palabras fueron al mismo tiempo una declaración y una ley. Como dios del inframundo, su proclamación constriñó a Cronos. Aunque no interfirió con el destino, se convertiría en una profecía imbuida de un poder irresistible, al menos en el inframundo. Nunca escaparás de allí. KRGH, ¿crees que eres diferente? Al final, cuando alguien amenaza tu autoridad, la voz de Cronos se fue apagando poco a poco. Ni siquiera Cronos pudo soportar más el calor abrasador. Mientras su voz desaparecía lentamente, Hades calmó sus emociones. La extraña figura negra desapareció y volvió a su aspecto sombrío habitual. Sonrió amargamente y se dirigió a los hermanos hecatónquiros. Suspiró: el inframundo debe haber sido sacudido, y muchas almas se habrían asustado. Debo regresar. Bueno, nos vemos la próxima vez. No fue un buen día para aliviar la tensión. No te preocupes y regresa. Nosotros protegeremos este lugar. De hecho, era un dios benévolo. ¡Qué absurdo! ¿Pensaba que me dejaría convencer apelando a los lazos de sangre? ¿Qué? ¿Él compartiría todo lo que hay bajo el cielo y me daría diosas? Por culpa de ese prisionero lunático, el inframundo se estremeció bastante. Como gobernante, no es bueno perder el control sobre emociones tan simples, infierno. La diosa Lete, que me había estado siguiendo silenciosamente en el camino de regreso al inframundo, habló. Su expresión habitual y vacía parecía de alguna manera comprensiva. Puedo hacer que ese recuerdo reciente sea un poco borroso si quieres, está bien. Aunque su oferta fue considerada, considerando mi intenso enojo, no es necesario. Solo estaba un poco molesto. Por ahora, necesitaba cuidar a los ciudadanos del inframundo que estaban asustados por el reciente terremoto. La diosa Estigia probablemente me regañaría nuevamente cuando regresara. A medida que subía un poco, los soldados estacionados allí agarraban sus armas con tensión. Parecían pensar que un enemigo había invadido debido a mi error anterior. Señor Hades. Hubo un temblor en lo profundo del inframundo. ¿Hay algún problema con los prisioneros en el Tártaro? Pasé junto a ellos y les dije que no había nada de qué preocuparse. Debo apresurarme a regresar a la fortaleza y cumplir con mis deberes. Señor Hades. Morfeo, ¿qué te pasa? El dios masculino de llamativo cabello verde, Morfeo, el dios de los sueños. Hijo de Erebus, el dios de la oscuridad, y de Nix, la diosa de la noche, era uno de los dioses del inframundo. Al igual que su hermano Hipnos, el dios del sueño, generalmente tenía un comportamiento gentil y suave. Pero por alguna razón, ahora tenía una expresión muy urgente. Era de noche, por lo que debería haber abandonado el inframundo para entregar sueños a los vivos. Jadeo, el dios Hermes, fue encontrado desplomado, cubierto de sangre, a la entrada del inframundo. Capítulo 12. La historia de Tifón. 1. Morfeo mencionó que había ascendido al mundo mortal para distribuir sueños entre los vivos, cuando vio un pájaro tendido en el suelo. Así como le resultó extraño ver un pájaro caído y cubierto de sangre, este se transformó en el dios Hermes. Morfeo: debo ver al señor Hades inmediatamente. ¿Qué es esto? Hermes. Morfeo lo llevó apresuradamente al inframundo, donde ahora estaba recibiendo tratamiento. Algo urgente debe haber sucedido en el Olimpo. Hermes era el mensajero de los dioses y el heraldo de Zeus. Era hijo de Maia, hija de Atlas, y de Zeus, y uno de los 12 dioses olímpicos. Como todos los mensajeros, Hermes era increíblemente rápido.
Si bien Iris podía superarlo viajando a través del arco iris al cruzar grandes distancias como entre el inframundo y el Olimpo, eran pocos los que podían alcanzar a Hermes a toda velocidad. Sin embargo, allí estaba, tendido a la entrada del inframundo, cubierto de sangre. Además, como uno de los 12 olímpicos, su estatus divino era tan alto que pocos se atreverían a tocarlo. Calmé mi mente confusa y entré en la habitación donde yacía Hermes. Señor Hades. ¿En qué estado estás, Hermes? El joven dios, que siempre animaba el Olimpo con su alegre sonrisa y sus ingeniosas acciones, se encontraba en un estado lamentable. Su rostro, que una vez había sido el de un apuesto pícaro, estaba cubierto de sangre y ninguno de sus miembros estaba intacto. A pesar de que los asistentes cambiaban incansablemente sus vendajes y los dioses menores le infundían poder divino para restaurar su fuerza, la sangre seguía fluyendo. Hermes me miró con un ojo descubierto y las lágrimas brotaron de sus ojos. Un monstruo, había un monstruo. Explícalo con detalle, Zeus sabe sobre esto. Para un ser humano común, o incluso para una ninfa o un dios menor, heridas tan graves les impedirían hablar. Pero como uno de los 12 olímpicos a quien se le concedió el trono dorado del Olimpo, todavía podía abrir la boca. Era una fiesta normal en el Olimpo. Un monstruo que se hacía llamar Tifón golpeó al señor Zeus de un solo golpe juntando sus palabras vacilantes, dijo algo así. Durante una fiesta típica de los dioses olímpicos, una mano gigante golpeó la sala. Zeus, tomado por sorpresa, sufrió una grave herida y lanzó su rayo, pero el monstruo simplemente se estremeció. El monstruo, que se presentó como Tifón, tenía la parte superior del cuerpo de un humano y la parte inferior de una serpiente, parecido a un gigas. Sus ojos emitían un calor comparable al fuego de Hefesto, y tormentas se desataban en todo su cuerpo, presentando una apariencia aterradora. Los demás dioses fueron derrotados instantáneamente o huyeron, mientras que Zeus resistió hasta el final con su guadaña, pero finalmente, ¿quieres decir que tuvo que usar la guadaña? Si el tridente del señor Poseidón y el astrape de mi padre no pudieron causar ningún daño, la guadaña. Una guadaña hecha de adamantina que Cronos utilizó para cortar los genitales de Urano. El hecho de que Zeus necesitara usar esa arma, creada por la propia diosa madre tierra Gea, indicaba lo resistente que era la piel de Tifón. Pero Tifón, ese nombre me resultaba familiar. Estaba segura de que lo conocía de algún lugar de mis vagos recuerdos de mi vida pasada. Mi padre, el señor Zeus, fue capturado en sus garras. Me dijo que fuera al inframundo en busca de ayuda. Sigue hablando. El monstruo se rió y me golpeó la pierna. Por favor, ayuda al Olimpo, tío. Hermes, conocido por su velocidad inigualable, había intentado huir del lugar pero quedó atrapado en la tormenta que envolvía el Olimpo. Mientras el monstruo dejaba escapar a los demás dioses, se burló de Hermes y le golpeó la pierna. Con solo ese golpe, la pierna del dios mensajero quedó horriblemente torcida. Para evitar la vista del monstruo, se transformó en un pequeño pájaro y escapó. Hermes perdió el conocimiento después de decir esas palabras. Se había obligado a permanecer consciente para transmitirme la situación del Olimpo, por lo que era natural. ¿Hades irás a ayudar al Olimpo? La diosa Estigia me miró con cara de preocupación. A diferencia de la vez cuando los gigantes invadieron el inframundo, esta vez la batalla fue en el Olimpo. En el mar, Poseidón y yo en el inframundo éramos invencibles. Entonces, ¿qué pasa con Zeus en el cielo? ¿Hay un monstruo capaz de derrotar al Olimpo solo? Esta vez es realmente peligroso. La respuesta estaba en el dios absoluto que gobernaba el mundo mismo. En el cielo, incluso si se reunieran los 12 dioses olímpicos excluyéndome a mí, no podrían rivalizar con Zeus. Sin embargo, el rey de los dioses, la deidad principal del Olimpo, había luchado en sus dominios con el arma más poderosa, la guadaña, y fue derrotado. Si uno no pudiera darse cuenta de la fuerza del monstruo Tifón a partir de esto, sería una completa tontería. Si pudiera rescatar a Zeus, habría alguna esperanza. Pero aún así, incluso si se vuelve peligroso, puedo escapar ileso, así que no te preocupes demasiado. Como dios inmortal, Zeus habría sido capturado y confinado en algún lugar por el monstruo. Así que mi tarea estaba clara. Rescata a Zeus y lucha contra el monstruo Tifón. Aunque la astrape de Zeus solo causó dolor al monstruo y no dejó ninguna herida, al menos pude distraerlo hasta que Zeus pudiera atacar con la guadaña. Aún así, no deberías llevar contigo al ejército del inframundo. Sería un sacrificio sin sentido. Si Hermes hubiera quedado atrapado en la tormenta que rodeaba a Tifón, la simple cuestión numérica no habría servido de nada. Incluso si trajera al ejército del inframundo, Tifón ni siquiera los miraría. Me alejé de la diosa Estigia con los ojos llorosos y me fui. Regresé a la fortaleza del inframundo. En concreto, regresé a la sala de audiencias donde estaba mi trono y me senté.
¿Por qué siguen ocurriendo acontecimientos tan problemáticos? Siempre ocupado con el trabajo, y cada vez que el inframundo parecía un poco tranquilo, surgían problemas en otros lugares. Suspiré y extendí la mano hacia el trono. Un casco aparentemente común y desgastado me atrapó los dedos. Encantador. Hasta ahora, ninguna criatura había visto a través de mí mientras usaba el kiné, pero ¿funcionaría en ese monstruo? No tuve más remedio que confiar en el casco fabricado por Arges, uno de los 3 hermanos cíclopes. Agarrando el kiné firmemente, equipé mis armas y armadura. Até la espada Styx a mi cintura, y todo mi cuerpo estaba revestido con una armadura negra forjada en las aguas del inframundo. Una vez que estuve algo armado, Thanatos entró en la sala de audiencias, batiendo sus alas negras. Habló en un tono serio. Hades, he oído que el Olimpo está en peligro. Thanatos. Ese monstruo tifón es inmortal. Mis poderes no funcionan con él, igual que con nuestros dioses. ¿Había visto Thanatos a Tifón? Envió a sus avatares día y noche a vagar por el mundo mortal, para poder ver a Tifón. Solo observé a esa enorme criatura desde lejos. Cuando intenté usar mi poder para extraerle el alma, giró la cabeza hacia mí. Afortunadamente, estaba absorta y no me persiguió. Si Tifón era verdaderamente inmortal como nosotros, probablemente era un pariente de los dioses. Quizás un descendiente de los titanes considerando su forma similar a la de los gigantes, podría haber sido enviado por Gea. Quizás enviado para acabar con nosotros después de que repelimos el primer asalto de los gigantes. TSK. ¿Estás decidido a ir, no? Ten cuidado. Pasé por Thanatos y abandoné la fortaleza. Por primera vez en mucho tiempo, crucé el río del inframundo completamente armado y pisé el mundo mortal. Golpe fuerte. El aire claro y puro del mundo mortal me saludó, un marcado contraste con el aire sombrío del inframundo. Me gustó la sensación de la tierra bendecida por Demeter, pero no estaba allí para hacer turismo. La hora actual en el mundo era de noche. Con mi visión divina trascendente, pude ver a la diosa de la luna Selene montando su carro plateado a través del cielo. Un caballo negro y un caballo blanco estaban ocupados tirando de la luna. Sin embargo, volaban inusualmente alto, como si temieran algo en el mundo mortal, sin temblar. ¿Fue también influencia de Tifón? Me puse la kiné y me dirigí hacia el monte Olimpo. El elevado monte Olimpo quedó medio destruido. El palacio divino en las nubes sobre la cima de la montaña también quedó reducido a ruinas, como si hubiera sido pisoteado por un ser gigante. No pude sentir la presencia de ningún dios, pero vi un monstruo parecido a un gigas. El enorme monstruo, lo suficientemente grande como para cubrir el monte Olimpo, emitía feroces ráfagas de viento. ¡Guau! Sus hombros alcanzaban el cielo y su cabeza rozaba las estrellas mientras rugía. Cada vez que se enojaba, las serpientes adheridas a su cabello arrojaban rayos y veneno. Auge. Retumbar. Al golpear con su puño el monte Olimpo, se derrumbó un pico entero. Raark. Moirai. ¿Cómo te atreves a engañarme? Si mencionaba a Moirai, se refería a las 3 diosas del destino, ¿pero por qué? Señor Tifón. ¿Qué te han hecho? Delpine. Esas viejas moiras de esa insignificante montaña me engañaron. Un monstruo con la parte inferior del cuerpo de un dragón y la parte superior del cuerpo de un humano le habló a Tifón. Parecía ser el monstruo subordinado de Tifón. Me dieron una fruta, diciendo que me daría un gran poder, pero me está debilitando. Esas criaturas. Así que las 3 diosas del destino del monte Nisa nos ayudaron. Pero si se trataba de Tifón en estado de debilidad, una lucha directa parecía inútil. Primero tenía que encontrar a Zeus. Uf. No importa. La única amenaza para mí era Zeus, y ya está atrapado en la cueva. Pensando que no había nadie alrededor, el monstruo balbuceaba, confirmando que era un monstruo recién nacido. Los dioses veteranos o los titanes que habían experimentado la guerra nunca harían algo así. Mi sospecha se hizo más fuerte de que este monstruo era una creación reciente de nuestra abuela Gea, quien hizo a los gigantes. ¿No sabía nada de mi kiné? ¿O pensó que no ayudaría al Olimpo? Estaba a punto de buscar la cueva donde estaba preso Zeus cuando vi una extraña criatura. Una criatura con la parte superior del cuerpo de una cabra y la parte inferior del cuerpo de un pez, escondida entre los arbustos con miedo. Suspirando pasé junto a él, seguro de que era un dios que se había transformado. Capítulo 13. La historia de Tifón. 2. Tifón, cuyo inmenso tamaño cubría las montañas, había arrastrado a Zeus, dejando marcas claras detrás. Si Demeter lo hubiera visto, se habría enfurecido tanto que habría destruido la tierra por completo. La espantosa escena donde toda la flora, fauna y humanos circundantes habían muerto debido a las ráfagas que emanaban naturalmente del cuerpo de Tifón.
Junto con eso, los rastros del poder divino que dejó Zeus mientras se resistía a ser arrastrado. ¿Qué distancia había recorrido? Confirmé que el sendero terminaba en cierta montaña. Pensando que debía haber una cueva en esta montaña donde Zeus estaba preso, miré a mi alrededor y ahora mis tendones están en las garras de Tifón. Si puedes ayudarme, en nombre de Zeus, el rey de los dioses, una voz emanó de la forma transparente de un toro, hablándole a un humano postrado. Al darme cuenta de que este toro fue creado por el poder divino de Zeus, quité mi quiné y me acerqué. Zeus. Hermano Hades, Hermes tuvo éxito. Sin embargo, ahora no tengo el poder para mantener esto por más tiempo. Parecía que Zeus estaba en malas condiciones y, a medida que su poder divino se disipaba, el toro también desapareció. Miré al humano postrado a mi lado. Yo soy Cadmo, un humilde humano, saludando a Hades, señor del inframundo. Oh, a diferencia de la mayoría de los humanos que temían y evitaban mi nombre, este hombre era diferente. Generalmente, cuando alguien precioso moría o estaba en situaciones de peligro mortal, me llamaban Hades, y en otros casos, Plutón. Mirando a Cadmo, que tenía la cabeza inclinada y evitaba el contacto visual, comenzó a explicar. Era Cadmo, un príncipe de Fenicia. Zeus, derrotado por Tifón, fue encarcelado en la cueva de esta montaña. Dijo que Zeus, al habérsele quitado los tendones, le envió el toro para pedirle ayuda. En resumen, estaba diciendo que había recibido la orden de Zeus de recuperar los tendones de Tifón. Sus palabras confusas eran difíciles de entender, pero estaba claro que Zeus se había vuelto loco, pidiéndole a un humano, que moriría instantáneamente con un soplo de Tifón, que recupere sus tendones. ¿Era tan grave la situación o Zeus vio algo en este humano? ¿De verdad tienes intención de seguir las órdenes de Zeus? Tu corta vida puede verse aún más acortada. Si él alegara que no podía, que tenía demasiado miedo, que estaba aterrorizado, estaba dispuesto a protegerlo de la ira de Zeus. Sin embargo, el hombre rubio, Cadmo, no lo hizo. Cadmo, príncipe de Fenicia, era un ser humano común y corriente. Un humano normal que temía a los monstruos y a los misterios y veneraba a los dioses del Olimpo. A un ser humano tan corriente. Un día, su padre, el rey Agenor, ordenó a Cadmo que encontrara a su hermana, Europa. Envió a todos sus príncipes, con órdenes de no regresar a menos que encontraran a la princesa Europa. Naturalmente, Cadmo no pudo encontrar ningún rastro de Europa y vagó sin rumbo hasta llegar a las proximidades del monte Cilicia. Cuando estaba a punto de buscar a su hermana en la montaña, algo apareció de repente ante él. Humano, yo soy Zeus, rey de los dioses. Ante la forma transparente de un toro, inclinó rápidamente la cabeza. El tono majestuoso y el aura misteriosa. Puede que no fuera Zeus, pero seguramente era un dios. El dios ordenó a Cadmo que lo ayudara para recuperar sus tendones de un poderoso monstruo que había derrotado incluso a los dioses. La orden de un dios era absoluta y debía obedecerse. Un sudor frío le corría por el cuello. ¿Podría hacerlo? La recompensa mencionada por el toro, presumiblemente enviada por Zeus, no quedó registrada en la mente de Cadmo. Su mente se llenó de miedo y terror al pensar en enfrentarse al monstruo. Hasta que de repente apareció el hombre siniestro. Zeus. Hermano Hades. En ese momento, su mente fue invadida por un terror mayor que el monstruo. Aunque el sol brillaba en el cielo, los alrededores se oscurecieron y el aire se volvió pesado. Mientras luchaba por respirar, Cadmo vio que la hierba alrededor del hombre se marchitaba. El aura escalofriante que emanaba del hombre dominaba el entorno, exudando una inmensa presencia y peso. Si esto no fuera un dios, ¿qué podría ser? Se llamaban Hades y Zeus entonces. ¿Podría ser que este hombre fuera Plutón, el señor del inframundo? ¿Ese toro fue realmente enviado por Zeus? Miró ligeramente hacia Hades, que estaba mirando el toro de Zeus, solo para quedar aterrorizado y enterrar su cabeza nuevamente en el suelo. Aquellos abismos negros en sus ojos no podían ser humanos. No es una deidad menor del río, sino un gran dios del Olimpo. Es definitivamente el Hades. Mientras se inclinaba, Cadmo sintió la mirada del señor del inframundo sobre él, como si le pidiera que explicara la situación. Mi nombre es Cadmo, un humilde humano, saludando a Hades, señor del inframundo. Debería haberlo llamado Plutón. Al ver que Hades continuaba mirándolo, Cadmo tragó saliva y explicó todo sobre él y todas las palabras que el toro enviado por Zeus había dicho. Maldita sea, tartamudeé demasiado. ¿Y si me lleva al inframundo por mi mala educación? Una breve pausa mientras Hades deliberó. Cadmo sintió la tensión como si su sangre se estuviera secando en el continuo silencio. Finalmente, el señor del inframundo habló. ¿De verdad tienes intención de seguir las órdenes de Zeus?
Tu corta vida puede verse aún más acortada. Cadmo contuvo la respiración. Esto lo dijo claramente porque se preocupaba por él. Preocupación de que él, un simple humano, pudiera perder la vida a causa del monstruo. Desde la perspectiva del inframundo, la muerte de un humano significaría un aumento de su poder. El dios del inframundo, a quien todos en su reino evitaban y temían, ni siquiera le construían templos. Plutón, no, Hades, le estaba mostrando misericordia. A pesar de las palabras misericordiosas, se devanó los sesos para responder. ¿Cómo debe interpretar la orden de Zeus? Como Hades acababa de decir, los humanos insignificantes perecían fácilmente contra los monstruos, entonces ¿por qué Zeus lo eligió para ayudar? Además, Tifón era un monstruo aterrador que había derrotado incluso al gran Zeus. Por muy grande que fuera Zeus, ¿no era su propia vida más importante? Esta podría ser una prueba del dios para ver si este débil humano podría soportarlo. Si muriera a manos del monstruo Tifón, no podría encontrar a su hermana Europa, ni tampoco con la cabeza gacha. Cadmo pensó y pensó hasta que organizó sus pensamientos. Finalmente, respondió con voz clara. Sí, claro. El miedo que lo había invadido debido a mi presencia pareció desvanecerse. Estaba usando su creencia inquebrantable como un pilar para soportar la presión. Aunque había suprimido mi presencia desde el momento en que parecí ser considerado con él, todavía era difícil de soportar para un humano común. Una coexistencia de miedo y seguridad en uno mismo, confianza. ¿Por qué elegiría enfrentarse voluntariamente a la muerte siguiendo la orden de Zeus? ¿Por qué? Tenía muchas preguntas y le pregunté. Los humanos no eran esclavos ni sirvientes de los dioses. Si él tomaba esa decisión sintiéndose obligado por la orden de Zeus, yo lo protegería. Cadmo se aclaró la garganta y explicó. Es porque desde la infancia aprendí sobre la gracia de los dioses. Que fueron los dioses quienes crearon a los seres vivos, incluidos los humanos. En efecto, fueron los dioses quienes crearon a los humanos, pero fue solo por necesidad. Su comportamiento actual fue realmente solo por gratitud a su creador. El sol naciente de esta mañana fue la misericordia de Helios, y la luz de la luna que me consolaba cada noche era la gracia de Selene. Los ojos de Cadmo mostraban una convicción inquebrantable. Su voz ya no temblaba. La comida que como cada día es grano bendecido por Demeter, y el agua que bebo está impregnada de la protección de Poseidón. Y así sucesivamente continuó hablando de la gracia de los dioses. No fue algo inventado a la ligera ni falso, sino algo sincero. Por último, incluso si muero por Tifón, aún recibiré el cuidado de Hades antes que yo, así que ¿por qué debería temer a un simple monstruo? Impresionante. ¿Existió tal persona en este mundo? Cadmo levantó ligeramente la cabeza para mirarme. La sangre brotaba de su labio mordido como si le fuera difícil mirarme a los ojos, pero no los evitó. Los ojos de un humano superando el miedo al monstruo, llenos de determinación. Allí vi una valentía que superaba a la de Ares. De hecho, puedo ser un simple humano comparado con los grandes dioses. Él inclinó la cabeza hacia mí otra vez. No por presión de mi divina presencia, sino con gratitud e irreverencia. Pero no soy de los que olvidan la gracia que me fue concedida en ese momento. Cadmo era sin duda un héroe. Nuevos elementos y personajes. Cadmo, un príncipe de Fenicia, a quien Zeus le encomienda recuperar los tendones de Tifón. A pesar de ser un simple humano, muestra una convicción y una reverencia inquebrantables por los dioses, especialmente ante el peligro. Capítulo 14. La historia de Tifón. 3. Vi a un ser humano extremadamente común obtener el coraje de Ares. Había visto innumerables humanos hasta ahora, pero nunca me había impresionado tan profundamente como hoy. Sin embargo, la mera fuerza de voluntad no era suficiente para llevar a cabo la tarea que Zeus le había encomendado. ¿Este Cadmo realmente tenía tales capacidades? Entonces le pregunté directamente. ¿Cómo recuperaría los tendones de Zeus de Tifón? Aunque no sea comparable con Apolo, el dios de la música, me enorgullezco de tener la habilidad suficiente para encantar al menos a un monstruo. Cadmo sacó una flauta de su pecho, se la llevó a los labios y comenzó a tocarla suavemente. Al ver su postura hábil y natural al tocar la flauta, parecía claro que no era su primera vez. Biririri. El dulce sonido de la flauta de Cadmo hizo que los animales circundantes se detuvieran. Incluso las ninfas que habitaban en la naturaleza emergieron para escuchar la música, y el aire tembló suavemente. Cada espacio donde llegaba el sonido de la flauta fluía en armonía con su melodía. Cuando el suave ritmo que había estado resonando por todas partes se detuvo de repente, sentí una involuntaria sensación de arrepentimiento. Con rostro confiado, Cadmo, que se había quitado la flauta de los labios, me habló. El monstruo no podrá entrar en razón con el sonido de mi flauta.
Por un momento comparé la música que escuché de Apolo, hijo de Zeus y dios de la música, con la suya. ¿Similar a Apolo? No era incluso mejor que Apolo. Su habilidad interpretativa fue suficiente para codiciar el puesto de dios de la música. Aún así, era peligroso. No solo necesitaba actuación, sino también elocuencia, coraje y suerte para recuperar los tendones de Tifón. Fue una apuesta que nunca funcionaría con un monstruo un poco más experimentado. Sin embargo, teniendo en cuenta el aspecto torpe de Tifón que había imaginado en mi mente Hades, ya estoy preparado. De hecho, todavía pensaba que Zeus se había vuelto loco, pero la elocuencia y el coraje que Cadmo demostró al responder a mi pregunta superaron claramente los de la gente común. Terminé mis pensamientos y asentí lentamente. Sin embargo, si Tifón hiciera caso omiso del sonido de la flauta y tratara de matar a Cadmo o si algo pareciera extraño, usaría a Kinee e intervendría. Birirri. A poca distancia del monte Olimpo, un hombre disfrazado de pastor, Cadmo, caminaba mientras tocaba la flauta. Y a unos pasos de distancia, lo seguí con mi espada estigia desenvainada, luciendo el Kinee. A pesar de acercarse a un monstruo que podría matarlo instantáneamente, tocó la música con calma. Cuando entró en la esfera de influencia de Tifón y comenzó a desatarse una feroz tormenta, se tambaleó y perdió el equilibrio. Pero pronto la violenta tormenta se apaciguó gradualmente. Esto era una señal de que Tifón se había interesado por la canción y estaba retirando los vientos que lo rodeaban. Al ver la clara evidencia de que la música de Cadmo estaba afectando a Tifón, ganó confianza y volvió a avanzar. Cuanto más avanzaba hacia Tifón, menos animales de montaña veía y más árboles rotos aparecían. Mientras se dirigía hacia donde estaba Tifón, la presión aumentó, pero Cadmo avanzó con firmeza a pesar de estar bañado en sudor frío. Y finalmente, se encontró con el monstruo. Ja. Realmente una actuación espléndida. ¿Cómo te llamas, humano? La tierra y el cielo temblaron ante la risa de Tifón mientras yacía tendido de lado. Sin embargo, Cadmo se mantuvo firme sobre sus dos piernas. Soy solo un pastor de paso llamado Cadmo, oh grande. ¿Un pastor? Solo un pastor. Has tocado música celestial para mí, y aún así haces un trabajo tan trivial. Mirando a Cadmo con ojos llenos de favor, como si estuviera viendo una hormiga divertida, Tifón sonrió. Incluso las serpientes que formaban el cabello de Tifón, que podían arrojar rayos y veneno, permanecieron en silencio ante Cadmo. Sígueme, y si tocas esa música para mí cuando yo lo desee, te concederé una gran recompensa. ¿De qué clase de recompensa hablas? Fingiendo reflexionar por un momento, Tifón le concedió un favor a la hormiga que tenía delante. Al menos eso me pareció a mí, Hades. Si lo deseas, te concederé cualquier diosa excepto Atenea, Afrodita, Leto o Hera. ¿Qué dices? Monstruo loco, debe considerar a Hera su trofeo. Me preocupé por un momento de que Cadmo pudiera caer en esa tentación. Para un hombre humano, tomar una diosa sería un atractivo irresistible, especialmente si eso significaba no tener que engañar al monstruo. Por supuesto que obedeceré si el grande me lo ordena. ¿Pero no te gustaría escuchar una música aún mejor? ¿O mejor que la flauta de ahora? La garganta de Cadmo se movió una vez, luego comenzó a dirigirse apasionadamente a Tifón en voz alta. En el pasado, derroté al dios Apolo en un concurso de lira. Sin embargo, cuando Zeus se enteró de esto, golpeó mi lira con un rayo. Entonces, eres capaz de derrotar a Apolo. Y, sin embargo, él cortó las cuerdas de tu lira con un rayo. Si pudiera rehacer mi lira, te tocaría una melodía aún más encantadora. De hecho, su elocuencia, coraje y sabiduría eran propios del primer héroe humano. Muy bien. Estos son los tendones de Zeus, a quien yo derroté. Úsalos para rehacer tu lira y regresa a mí. Simplemente estoy agradecido, oh gran dios. Tifón movió su enorme cuerpo y sacó los tendones de debajo de la piel del oso sobre el que estaba acostado. A pesar de estar separados de su dueño, los tendones divinos latían con fuerza y no mostraban signos de descomposición o deterioro. Haré la lira y volveré. Ja. Sí, regresa rápido. Un héroe imbuido del coraje de Ares, la habilidad musical de Apolo y la sabiduría de Atenea completó su tarea. Realmente has recuperado mis tendones, humano. Me siento honrado de haber servido al señor Zeus. Cadmo y yo regresamos a la montaña con los tendones y encontramos la cueva donde estaba atrapado Zeus. Por un momento, me quedé desconcertado al ver al otrora poderoso Zeus tendido impotente en el suelo. Sin embargo, tan pronto como los tendones fueron colocados nuevamente en sus piernas, regresó al Zeus que conocía. Zeus. Parecía que las Moiras habían interferido con Tifón. ¿Las Moiras me ayudaron?
Cuando le informé sobre el debilitado tifón, apretó el puño con una sonrisa confiada. Parecía que había recuperado la confianza. Sé dónde escondió Tifón mi astrape. Mientras lo recupero, ¿podrías encontrar a los otros dioses, hermano Hades? Está bien. Aunque el poder de Zeus había regresado, Tifón, que había derrocado al Olimpo por sí solo, no era un oponente que pudiera subestimarse. Quizás pretendía unir fuerzas, temiendo otra derrota si luchaba solo. Inmediatamente me dispuse a buscar a los otros dioses. Primero, quité el quineo y lo sostuve en mi mano para que los dioses pudieran reconocerme mientras buscaba a los alrededores. Afortunadamente, un dios me encontró primero. Hades. Apareció la diosa del hogar, Hestia. Aterrada, corrió hacia mí y me abrazó. El cálido y gentil poder divino que habitualmente sentía de ella ahora temblaba de manera inestable. Como un fuego a punto de ser extinguido por un viento feroz. Viniste a ayudar. Pero Zeus no pudo escapar, ya me encontré con Zeus, así que cálmate. Incluso un dios experimentado que había experimentado la guerra con los titanes y los gigantes temblaba de miedo, reafirmando lo poderoso que realmente era el monstruo Tifón. Después de explicarle los tendones de Zeus, me propuse encontrar a los otros dioses. Hestia también estaba muy sorprendida por los actos heroicos del humano al que ella solo había considerado como un pupilo o al que debía cuidar. Dios mío, un héroe humano así nos ayudó. Te lo presentaré apropiadamente una vez que derrotemos a Tifón. También decidió reunir a los demás dioses y reunirlos en el monte Olimpo, que había ocupado Tifón. A partir de ahora, la velocidad a la que se reunían los dioses se aceleraría. Mientras pensaba eso, un dios con la parte inferior del cuerpo de una cabra y cuernos, pero la parte superior del cuerpo de un humano, vino corriendo hacia mí. Tenía la misma expresión que tenían los humanos cuando miraban a Zeus. Señor Hades. Se detuvo frente a mí. KGH, viniste del inframundo para salvar el Olimpo. Estoy realmente avergonzado. De ninguna manera, fuiste tú, Pan, a quien vi transformado en una criatura mezclada con una cabra y un pez antes de conocer a Cadmo. Había pasado por allí pensando que era un dios humilde mientras seguía los rastros de Zeus, pero resultó ser Pan. Si lo hubiera sabido, habría quitado el quineo y habría hablado con él entonces. Cacerola. El dios de la naturaleza y de los pastores, un sátiro mitad humano, mitad cabra. Por cierto, también es hijo de Hermes y nieto de Zeus. Realmente necesitas mejorar tus habilidades de transformación. Menos mal que Tifón no tenía ningún interés en los dioses que huían, excepto Hermes. ¿Está mi padre a salvo? KGH era tan urgente que cuando le dije que Hermes ahora estaba siendo tratado en el inframundo, rechinó los dientes. La sensación de impotencia y dolor por no poder luchar contra el monstruo como un dios pareció cruzar su rostro. Al igual que Hestia, lo tranquilicé y le dije que encontrara a los otros dioses. ¿Sí? Aunque pueda parecerlo, soy el dios de la naturaleza. Si pregunto, encuentro rápidamente a los demás. No me molesté en preguntar a quién le preguntaría. Confirmé que animales como pájaros, ardillas y ardillas listadas se estaban reuniendo a su alrededor. Dado que parecía haber muchos dioses que se transformaron en peces, ¿debería dirigirme al río? Resultó que había un río adecuado cerca. Cuando revelé mi presencia y extendí ampliamente mi poder divino, dos peces saltaron repentinamente del río. La vista de ellos transformándose en un instante, el poderoso poder divino, los dioses olímpicos. Tío Hades. Ares, ¿qué es este lamentable estado del dios de la guerra? Me disculpo. La sensación de derrota fue demasiado abrumadora. Uno de ellos era el musculoso dios masculino Ares, que había ayudado mucho durante el gran diluvio en el inframundo. Y una diosa con cabello rubio brillante y una apariencia abrumadoramente hermosa. Un aura que cautivaba a cualquiera, sin importar género o edad. Una figura perfecta sin defectos y un aroma floral penetrante. La diosa de la belleza y el amor, Afrodita, tan añorada. Una diosa nacida de la espuma del mar cuando Cronos cortó los genitales de su padre Urano. Ha pasado un tiempo, Hades. De todas las épocas, ella llevaba el Kestosimas, el cinturón que encanta a los hombres. El irresistible encanto de la diosa de la belleza. Apartando la mirada del punzante dolor de cabeza, le dije a Afrodita, úsalo solo cuando luches contra Tifón. Me parece que no funciona bien con los tres dioses principales. La belleza perfecta personificada gruñó levemente mientras se quitaba el cinturón. Si a su lado hubieran estado Eros, el dios del amor, y Peito, la diosa de la persuasión, tal vez habría vacilado un poco. Una Afrodita. Mi sobrino ya estaba babeando de fascinación. Afrodita ya estaba casada con Hefesto. No podía decirle a la diosa del amor que no sedujera a los hombres, así que no había nada que pudiera hacer. ¿Acaso ella acabaría adquiriendo el aspecto divino de la infidelidad?
después de explicarles la situación y pedirles ayuda. Ya veo. Los tendones de Zeus han sido restaurados, entonces también encontraremos a los otros dioses. Nos vemos pronto de nuevo. Hades, una mujer como Zeus, que intenta llevarse a la cama a cualquiera que coincida con sus gustos. Mientras me giraba para buscar a los otros dioses, un viento que soplaba desde el bosque susurró en mi oído. La hierba ondulante me transmitió el mensaje de Pan. Incluso el águila mensajera de Zeus voló hacia mí. Señor Hades. Los encontré a todos. Hermano, mientras nos enfrentamos al enemigo, por favor, maneja la guadaña. Quizás en el Olimpo había llegado el momento del contraataque. Lo viste en Audionovelas Héroe. Capítulo 15. La historia de Tifón. 4. Monte Olimpo, el palacio divino sobre las altas nubes. Tifón, que estaba holgazaneando y saboreando su victoria, encontró extraño que Cadmo no hubiera regresado. Debió haber prometido concederle a la diosa a cambio de tocar la lira a su lado. ¿Pudo haber escapado? No habría ningún ser humano que rechazara la recompensa de abrazar a una diosa. Podría ser un plan de Zeus. Después de reflexionar por un momento, Tifón estaba a punto de llamar a su monstruo subordinado, Delpine, para encontrar al insolente humano. Si no fuera por los numerosos poderes divinos que se acercaban desde lejos. ¿Esos pequeños pececillos vienen a desafiarme otra vez? No importa cuántos dioses que habían huido se reunieron, Tifón. He vuelto. Zeus, sosteniendo a Astrape, estaba de pie sobre las nubes oscuras. Los tendones estaban claramente cortados, maldito humano. Mientras Tifón se levantaba apresuradamente, nubes negras se juntaron sobre su cabeza, desatando un feroz rayo. Flash, boom. Arc. Me dolió mucho. Sentía como si todo su cuerpo ardiera. Un rayo que debería haber terminado solo con un dolor punzante dolió mucho. Tifón apretó los dientes ante el poder del rayo de Zeus. Definitivamente no fue tan malo cuando tendió una emboscada al Olimpo. Por esos malditos frutos extraños que nos dieron las Moiras. No seré descuidado ahora. Veamos quién realmente merece el título de rey de los dioses. El destructivo rayo azul en las manos de Zeus, habiendo recuperado sus tendones robados, brilló poderosamente, mostrando su fuerza. Con un rugido atronador saliendo de su boca, Zeus disparó a Astrape una vez más. Arc. Tifón tampoco se quedó de brazos cruzados. Él era el dios de las tormentas, que desataba vientos feroces que parecían derribar incluso altas montañas y quemar todo a su alrededor. El rayo de Zeus fue doloroso, pero no fue suficiente para matar al debilitado Tifón de un solo golpe. Una mano gigante, envuelta en un torbellino, se extendió ferozmente hacia Zeus. Si pudiera aplastar al rey de los dioses, si yo puedo someter a Zeus, los demás no son nada. Mientras Tifón pensaba esto, una dulce voz llegó a sus oídos. Oye, ¿puedes mirar hacia aquí un momento? Una pequeña y débil voz desde el suelo. Pero una voz irresistiblemente encantadora distrajo a Tifón y atrajo su mirada hacia abajo. Una mujer bellamente adornada, Afrodita, sonrió brillantemente e hizo contacto visual con Tifón. La mano que se extendía perdió su impulso debido al encanto de la diosa de la belleza. Zeus. No importa si el monte Olimpo sufre algún daño. Muévete, Poseidón, en lugar de hablar. Entonces no me contendré. El dios de cabello azul levantó su tridente y lo lanzó hacia el suelo con todas sus fuerzas. Cuando se manifestó el poder del tridente, la obra maestra de los hermanos Cíclope, la tierra tembló violentamente y la montaña entera tembló. Tierra, tiembla. Revélame tu carne interior. Con voz fría, Deméter tocó el suelo. Un terremoto asistido por Deméter, la diosa de la tierra. El suelo se partió aleatoriamente, lo que dificultó el movimiento de Tifón y alteró su equilibrio. Después de esto, el poder de Hestia envolvió cálidamente a los dioses y llamas feroces surgieron del martillo de Hefesto, quemándolo todo. La batalla de los dioses provocó una tormenta que hizo volar los árboles como si fueran polvo y agrietó el suelo. El monte Olimpo perdió poco a poco su forma. A cierta distancia del monte Olimpo, la ciudad de los humanos se enfrentaba a un gran desastre. Flash, boom. Los truenos rugían continuamente desde el cielo y el suelo temblaba violentamente. Los edificios se derrumbaron y se desataron tormentas mientras la gente clamaba a los dioses. ¡Ah! Zeus, ¿qué hemos hecho mal? Este terremoto debe ser el castigo de Poseidón. ¿Ofreciste a tiempo el tributo al mar? Sálvanos. Retumbar. La gente huyó desesperadamente de la ciudad, pero algunos rezaron en los templos de los dioses, esperando que sus oraciones fueran escuchadas y la ira de los dioses se apaciguara. Auge. Una vez más, los truenos y la tormenta estallaron, causando el derrumbe de edificios. Esto es extraño. Los dioses no nos castigarían así.
El sacerdote de Demeter, que residía en la ciudad, percibió claramente que algo andaba mal. Los desastres ocurridos hasta ahora incluían truenos, relámpagos, lluvias torrenciales, terremotos y vientos violentos. Ningún dios poseía tanto poder. Aún así, solo se necesitaría el poder de un dios para destruir esta ciudad. ¿Podría ser que los dioses estén peleando? Los mortales pronto se dieron cuenta. Esto era solo el resultado de una pelea, como migajas que caían al comer pan o astillas que volaban al extraer metal. El verdadero desastre estaba ocurriendo en el monte Olimpo. Ja 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 ja. Guerra. Es guerra. El poder divino rojo brotó de todo el cuerpo de Ares como una tormenta. Los caballos divinos de su carro resoplaban ferozmente mientras corrían por el aire. El dios de la guerra rió maniáticamente mientras conducía su carro hacia adelante. Su objetivo era la cara del monstruo, y no importaba si su ataque no causaba ninguna herida. A diferencia de la última vez, cuando solo olía la derrota, ahora sentía que la melodía de la victoria estaba cerca. Tú, alimaña. Tifón, que había sido atacado sin piedad por los esfuerzos combinados de los dioses, se enfureció y agitó sus brazos salvajemente, una vez más dejando horribles marcas de destrucción en el mundo. El carro de carga de Ares fue destruido y él fue arrojado, estrellándose contra la montaña. Ares. Incluso las nubes que flotaban tranquilamente se dispersaron y las estrellas en el cielo subieron más alto por miedo a Tifón. Los caballos del carro solar de Helios se sobresaltaron y huyeron hacia el cielo. En el cielo que se oscurecía gradualmente, el rayo de Zeus y el fuego de Hefesto iluminaban brillantemente el mundo. Auge. Arc. Otro rayo azul golpeó el cuerpo de Tifón, provocando que se elevara humo y le provocara un dolor insoportable. Mientras Tifón gritaba de agonía, flechas brillantes le perforaron los ojos una tras otra. Yo apuntaré al ojo derecho. Tú apuntarás al izquierdo. La próxima presa es grande, hermano. Apolo, el dios del sol, y Artemisa, la diosa de la luna. Los dioses gemelos, hijos de Zeus y Leto, que poseían los poderes divinos del tiro con arco, nunca fallaban en sus objetivos. Sus flechas nunca fallaron. Después de esto, las intensas llamas del dios herrero envolvieron el cuerpo de Tifón, y la diosa de la sabiduría fuertemente armada golpeó el tobillo del monstruo. Los ataques combinados de los dioses olímpicos continuaron, pero si no fuera por los trucos de esas moiras, ya te habría derrotado. El monstruo todavía estaba de pie. Aunque los dioses olímpicos tenían claramente la ventaja, Tifón era el arma definitiva de Gea. Aunque estaba exhausto y herido, no caería fácilmente. A pesar de la continua batalla, al ver que Tifón seguía en pie, el dios del mar decidió ir con todo. Si lo sumergiera en lo profundo del mar, por muy inmortal que fuera el monstruo maldita sea. Ese monstruo oleada, Poseidón. Si invocas las olas, todos los humanos en la tierra morirán. Hestia detuvo apresuradamente a Poseidón, que estaba a punto de convocar un tsunami masivo para derrotar a Tifón. Los dioses olímpicos claramente tenían la ventaja, por lo que no había necesidad de sacrificar vidas en la tierra para ganar. No, entonces ¿cuánto tiempo? Espera un poco más, algo pasará. Atenea gritó mientras esquivaba las patadas de Tifón, pero Poseidón suspiró con frustración. Tifón también era inmortal como los dioses. Con su capacidad para controlar los vientos furiosos, probablemente tenía el poder divino de las tormentas. Aunque las parcas habían debilitado a Tifón mediante engaños, los únicos que podían infligirle un daño significativo eran Zeus y Poseidón. Solo las heridas causadas por los poderosos ataques de los tres dioses primarios no se regenerarían y sanarían instantáneamente debido a su tremenda vitalidad. Ja ja ja. A excepción de ustedes dos, el resto son Sol o Alimaña Suf. En ese momento, un corte negro y siniestro voló hacia Tifón, quien había estado burlándose y desviando el ataque de Hera. Aunque Tifón levantó rápidamente su brazo para bloquearlo, sangre divina, y cor, fluyó de su cuerpo. El líquido dorado se derramó en el suelo, marcando las heridas del dios de la tormenta. Este nivel de poder, no era tan fuerte como el de Zeus, pero similar a ser golpeado directamente por el tridente de Poseidón. Tifón giró la cabeza para mirar en la dirección del corte. Desde la distancia, una figura se acercó, exudando una fría intención de matar. Un dios de cabello oscuro que sostiene una guadaña gigante y viste un casco viejo y desgastado. Infierno. Mi tío lo ha logrado. Ahora ese monstruo está acabado. Esa guadaña era la que Tifón le había robado a Zeus y escondido en secreto, la guadaña. El arma definitiva hecha de adamantina era una amenaza incluso para Tifón. Uno de los tres dioses principales que gobiernan el mundo, el rey del inframundo, Hades, ha dictado sentencia. Escucha con atención, monstruo.
El dios con actitud sombría continuó mientras levantaba su casco sobre su cabeza. Serás encarcelado en el Tártaro por la eternidad. Mientras el rey del inframundo se ponía por completo su casco, incluso Tifón, que podía localizar a Hermes, el más rápido del Olimpo, lo perdió de vista por completo. Capítulo 16. La historia de Tifón. 5. Serás enterrado en el Tártaro por la eternidad. Después de burlarme de él, me puse el quinée y sentí esa sensación familiar una vez más. Me sentí como si hubiera desaparecido temporalmente del mundo y hubiera entrado en otro espacio. Tú, cabrón. ¿Dónde te has escondido? Auge. El puño de Tifón golpeó el lugar donde yo acababa de estar y una tormenta arrasó la zona, pero yo ya no estaba allí. Zeus, sigamos el plan que mencionó Atenea. Está bien, enviaré las nubes cuando vea una apertura. El corte que le di a Tifón lo dejó claro. Aunque podía herir a Tifón con la guadaña, no podía decapitarlo con un solo golpe. A pesar de estar debilitado, seguía siendo el monstruo que derrotó a todo el Olimpo. La dureza de su cuerpo sobrepasaba la imaginación, por lo que incluso el rayo de Zeus, que destrozó el mundo, solo le causó dolor. Chocar. Toma esto, Tifón. Graah. Mientras usaba el quinée, me infiltré en el Olimpo, que Tifón había ocupado, y recuperé la guadaña. Mi intención era decapitar a Tifón yo mismo. Pero cuando llegué al campo de batalla y pedí a los otros dioses que crearan una apertura, solo Atenea sugirió un enfoque diferente. Tío, solo Zeus puede decapitar a ese monstruo. ¿Incluso con la guadaña de adamantina en mi mano? Sí. Muéstrate brevemente ante Tifón. Aunque posee un poder inmenso, todavía es un monstruo joven sin experiencia en la guerra. Incluso con mi fuerza y la guadaña de adamantina, no pude asestar un golpe fatal. Si nos enzarzáramos en una guerra de desgaste, podría escapar. Zeus, que podía decapitarlo de un solo golpe, era la principal preocupación de Tifón. Así, el plan era desviar la atención de Tifón hacia mí y pasarle secretamente la guadaña a Zeus. Cuando Tifón se concentrara en el asesino invisible, la guadaña ya estaría en manos de Zeus. Ese fue el plan ideado por la diosa de la guerra y la sabiduría. Hades. Te escondes como una rata. Grrr. Rugido. La tormenta más feroz jamás azotó el monte Olimpo. Los movimientos frenéticos del monstruo, ansioso ante la idea de ser el objetivo de un asesino que empuña el arma más peligrosa. Inevitablemente, su vigilancia hacia Zeus se debilitó. No estás luchando contra mí, Hades. No te distraigas, Tifón. El dios de la guerra, que podía ejercer todo su poder en feroces batallas, voló de regreso al campo de batalla y atacó a Tifón. Mira las llamas de la forja del Olimpo. El dios de los herreros y las llamas, Hefesto, levantó su martillo en alto y la tierra cercana quedó envuelta en llamas. Con la aprobación tácita de la diosa de la tierra Deméter, las llamas ardientes se hicieron tan intensas que alcanzaron las nubes. Tifón respondió con otra tormenta gigante, creando una tormenta de fuego colosal que conectó el suelo y el cielo. Auge. Ahora, Zeus, te entregaré la guadaña. Te enviaré una nube de arcoíris. Colócala allí, hermano. Con la visión de Tifón borrosa por la tormenta de fuego, ahora era la oportunidad. Una extraña nube multicolor cubrió el área y silenciosamente coloqué la guadaña en ella. Graah. Las serpientes que formaban el cabello de Tifón arrojaban rayos y veneno salvajemente. Como él mismo sabía, el curso de la batalla iba cambiando poco a poco a favor de los dioses olímpicos. Si no fuera por esas odiosas Moira y los humanos engañosos. Monstruo, enfréntate a Poseidón. Choque. Auge. El tridente de Poseidón, imbuido de poder divino azul, golpeó nuevamente el rostro de Tifón. Pero la verdadera amenaza estaba en otra parte. Hades. El señor del inframundo es como una rata astuta. El asesino invisible, armado con el arma más poderosa, la guadaña, acechaba en las sombras. La guadaña era el arma definitiva que había herido a Tifón incluso antes de que cayera en la trampa. Si hubiera una abertura, la espada azul adamantina volaría hacia su cuello. Tifón, que seguía luchando contra los dioses mientras se mantenía cauteloso ante el asesino invisible, sintió algo. Un siniestro ataque por detrás. Allí estaba. Barra oblicua. El espeluznante corte le partió la espalda, derramando icor dorado, pero una sonrisa se formó en los labios de Tifón. Los asesinos solo eran temibles cuando no eran vistos. Su ubicación fue revelada por ese ataque. Auge. Una tormenta se enroscó alrededor del pie de Tifón mientras atacaba en dirección al corte. El suelo se partió profundamente, creando un ruido fuerte y un pequeño terremoto. Jaja, te atrapé, bastardo. Puaj. Hades, sin el quinée, yacía en el suelo.
Parecía gravemente herido, y el licor fluía de su boca mientras yacía allí. Con una sonrisa triunfante, Tifón buscó la guadaña. Mientras recuperara la guadaña que Hades tenía, no había nada que temer. Esta vez, cortaría los tendones de cada dios y los enterraría en la tierra. Pero la guadaña no estaba a la vista. Incluso con su extraordinaria visión divina, no pudo encontrar la guadaña alrededor del Hades. Jejeje. La visión de la fría sonrisa de Hades burlándose de él confundió a Tifón. Al mismo tiempo, sintió un poder abrumador detrás de él. Zeus. Te ha costado un poco de esfuerzo, pero esto termina aquí, Tifón. Ahora que lo pienso, el rayo de Zeus no había caído desde hacía tiempo. Barra oblicua. La visión de Tifón se puso patas arriba y luego se oscureció. Auge. Uf. Zeus, sosteniendo la guadaña, decapitó a Tifón de un solo golpe. Al mismo tiempo, la feroz tormenta que se había desatado cesó. El cuerpo de Tifón se desplomó, sin poder moverse más, y su cabeza rodó por el suelo, cubierta de polvo. Sí, habíamos ganado. La última arma que Gea envió contra el Olimpo había sido derrotada por los esfuerzos combinados de los dioses. Si Tifón hubiera irrumpido directamente en el inframundo y liberado a los titanes del Tártaro para luchar con él, podríamos haber perdido. Su único error fue su arrogancia al creer únicamente en su poder. Tos. Me dolía el cuerpo por haber recibido deliberadamente su ataque. Mira el licor que fluía de mi boca. Su poder era inmenso. Recogí la guadaña que había caído con la cabeza de Tifón al suelo. Su cuello fue demasiado duro y provocó que Zeus fallara. Le toqué la cabeza para ver si realmente estaba derrotado. Sus ojos ferozmente brillantes se cerraron y pareció estar en un estado temporal de animación suspendida. Para crear una apertura definitiva, da un golpe y elimina a Quinee. Seguramente engañará a Tifón, Atenea, ¿fue esta una venganza por el rencor personal causado por el gran diluvio? ¿La obligué a hacer demasiado en aquel entonces? Hades. ¿Estás bien? Estoy bien, no llores, Hestia. Nosotros los dioses somos seres inmortales, debes saberlo. A pesar de que eres un dios experimentado que experimentó la guerra con los titanes, todavía tienes un corazón bondadoso. Pero despiadado en la batalla. Esta vez fue realmente peligrosa. No pensé que Gea crearía una criatura así. El monte Olimpo está en ruinas. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que reconstruirlo. Las ninfas y los dioses menores lo tendrán difícil. Cuando la batalla terminó, los dioses comenzaron a reunirse para curar sus heridas y recuperar el aliento. A medida que el licor dorado fluía de sus cuerpos, el aire a nuestro alrededor comenzó a brillar con un tono dorado. Ares parecía particularmente herido. Ahora que habíamos derrotado a Tifón, era hora de limpiar. Hades, nos aseguraremos de recompensarte por venir a ayudar al Olimpo. Zeus. Por supuesto que quiero una recompensa. Poseidón, tú también. Mis flechas, brillantes como los rayos del sol, no pudieron atravesarlo, casi fui cazado por mi propia presa. La tierra, que es como mi hijo, está completamente arruinada. Lo siento, no tuve otra opción, señora Demeter, intentaré restaurar la naturaleza. Pan, pospongamos la restauración de la naturaleza y vengamos conmigo. Vamos a comprobar si quedan restos del enemigo. Entendido, señor Hades. Partí con Pan, que avanzaba a salto sobre sus patas de cabra, en busca de restos del enemigo cercano. Como había un monstruo llamado Delpine que era subordinado de Tifón, teníamos que asegurarnos de lidiar con cualquier resto. Tifón, con la cabeza cortada, ya estaba fuera de servicio, por lo que dejarlo estaba bien. Con solo los dioses aquí, podrían manejar cualquier cosa que surgiera. Pronto, pequeños animales enviados por Pan se dispersaron en todas direcciones para buscar al monstruo. Después de escuchar por un momento los susurros del bosque y los campos con el oído pegado al suelo, Pan me llamó. Allí en una cueva, hay un animal desconocido, lo encontré. Siguiendo a Pan hasta una cueva cercana, efectivamente sentí la presencia de un monstruo. La energía era más débil que la de Delpine, con quien me había encontrado antes, por lo que parecía que había más restos. Esta es la cueva. Cuando entré en la cueva que me señaló Pan, fui recibido por un perro. Un perro negro acostado de lado, bostezando perezosamente. Con sus brillantes y monstruosos ojos y débiles rastros de la energía de Tifón, estaba claro que esta criatura era la descendencia de Tifón. Al sentir hostilidad por nuestra parte al entrar a la cueva, el perro se levantó y gruñó, luciendo algo lindo. Pero tenía 3 cabezas. Parece un monstruo débil, así que me encargaré de ello. Cuando Pan extendió la mano, las plantas cercanas a la cueva se entrelazaron naturalmente para formar una lanza afilada.
La lanza hecha de plantas parecía lista para atravesar al perro de 3 cabezas en cualquier momento. Grrr. Gruñido. Oh, mordió la lanza que Pan le lanzó. Aunque subestimó al pequeño monstruo y lanzó un ataque a medias, fue impresionante. Jaja, este monstruo. Pan me miró y luego concentró el poder divino verde en su mano. Parecía avergonzado de haber perdido la cara delante de mí. Está bien. Me encargaré de ello. ¿Eh? No es necesario que. Para una criatura débil como esta, no había necesidad de usar la guadaña. Cuando saqué la espada de bronce y me acerqué, el perro que masticaba la lanza de la planta se estremeció y me miró. Las 3 cabezas evaluaron rápidamente mi apariencia y la espada. Quejido. Aullido. Quejido. Se acostó de espaldas. Parece que se está rindiendo. Pan, luciendo incrédulo, miró al monstruo y luego a mí. Como dios de la naturaleza, Pan podía entender las palabras de animales y monstruos de baja inteligencia, así que podía confiar en su interpretación, pero... Me quedé perplejo al ver a este miserable monstruo, aparentemente emparentado con Tifón, comportándose de esa manera. Se acercó con cautela, manteniéndose un poco alejado, y me miró moviendo la cola furiosamente. Jadeo. Jadeo. Quejido. Es como decir, es un honor conocer a un ser tan elevado, haré lo que sea, con tal de que me perdones. ¿Qué? Capítulo 17. Historia después de la tiponomaquia, 1. Chirrido. Chirrido. Aullido, aullido. ¿Cómo debo manejar esto? Miré al cerbero moviendo desesperadamente la cola y mostrando su panza. Se veía un poco lindo así, pero, Hades, ¿no deberíamos deshacernos de esta semilla monstruosa? Ya es lo suficientemente fuerte. Fue un poco inquietante pensar que podría soportar incluso un ataque ligero de Pan. Sin embargo, al escuchar el informe de Pan, pareció que su instinto de supervivencia era más fuerte que su ferocidad. Está bien, sígueme al inframundo. Chillido. ¡Viva! ¡Viva! En cuanto terminé de hablar, la bestia empezó a echar espuma por la boca y a agitarse. Su pequeña cola giraba como un molino de viento y de sus 3 pares de ojos brotaban lágrimas. Soy Hades, el rey del inframundo. No quiero decir que te mataré y te llevaré aullido, aullido. Ladrido, ladrido. Dice que prometerá su lealtad. Antes de que me diera cuenta, las lágrimas habían desaparecido y la criatura estaba dando vueltas a mi alrededor, meneando la cola. Pan, con una mirada desconcertada en su rostro, tradujo con cautela sus palabras. De alguna manera, parecía que esta bestia me traicionaría fácilmente. Llevé al cerbero, al que llamé Cerberus, al inframundo. Me preocupaba que se escapara por el camino, pero me siguió en silencio. Pensé en qué tarea asignarle y decidí que lo mejor sería usarlo como perro guardián. A veces, las almas intentan escapar del inframundo y regresar al mundo de los vivos. Muerde y destroza cualquier alma que intente escaparse. Incluso puedes comértela. Gr. Cerberus entendió mis palabras y asintió con la cabeza. Su cuerpo era oscuro, algo horrible, fuerte y sus dientes eran venenosos, lo que lo convertía en un perro guardián adecuado para el inframundo. Primero, te daré un recorrido por el inframundo. Sigue siguiéndome. Pantalón, pantalón. Sus 3 cabezas se movían con agilidad mientras observaba con interés los alrededores. La atmósfera del inframundo no parecía tan mala para Cerberus. Una vez que cruzáramos el río Leteo y el río Estigia, llegaríamos a mi fortaleza. Hades viene, no viene, viene. ¿Qué fue ese sonido? ¿Quién se atrevió a sentarse junto al sagrado río del olvido, murmurando la diosa Leteo? Hades. La diosa de Leteo, que estaba en cuclillas junto al río y murmurando, me vio y corrió. Abrazo. He estado esperando aquí, no estás muerto, ¿verdad? Su suave piel tocó mi pecho. De repente me abraza así, tos. Estoy a punto de morir ahora. Ah. Lo siento. Como soy un dios, soy inmortal, pero me lastimé un poco al pelear con Tifón. Sobre todo me duele mucho el pecho, así que si pudieras retroceder un poco, uff. Estás escupiendo icor de tu boca. Así que volví a la fortaleza del inframundo. Me senté en mi trono y recibí informes sobre lo que había sucedido mientras luchaba contra Tifón. La zona que rodea el Olimpo había quedado completamente devastada tras la batalla con Tifón, lo que provocó muchas muertes. En consecuencia, la carga de trabajo del inframundo aumentó temporalmente. Con más trabajo y yo, el principal tomador de decisiones, ausente, la fatiga de los dioses solo aumentó. Finalmente, la diosa Estigia, con ojeras bajo los ojos, vino a confrontarme. ¿Cómo puede el rey del inframundo, un dios importante, ir directamente al campo de batalla? ¿No podían ellos encargarse de los asuntos del Olimpo?
¿Era realmente necesario que yo participara en una batalla tan peligrosa? ¿No debería haberlo hecho Zeus? ¿No era suficiente que yo le restaurara los tendones, manteniendo las apariencias y haciendo mi parte? Aunque somos hermanos, recibí una compensación adecuada. Ya veo, no era por estar ocupada con el trabajo. Agradezco su preocupación, pero... Mis oídos empezaron a zumbar por sus insistentes quejas y mi rostro empezó a mostrar signos de agotamiento. Sí, me equivoqué en todo. Vaya. ¿Por fin se detuvo? Aún así, es un alivio que estés a salvo. Estaba tan preocupada por ti, Sniff. La diosa Styx se puso roja mientras se tapaba la boca y se daba la vuelta. Vi un líquido claro y transparente correr por sus mejillas. ¿Por qué estaba llorando ahora? Incapaz de soportar las miradas punzantes que me rodeaban, me levanté y traté de consolar a la diosa Estigia. Hades, no deberías preocupar a tu esposa. Qué atrevimiento hacer enfadar a la señora del inframundo. Jamás podría seguir tus pasos. Quizás deberías mirar el otro lado también. La diosa Lete me miró con un puchero, pero yo deseaba que todos se callaran. Yo era un dios que ni siquiera había pensado en casarse, y mucho menos en conocer a una mujer. ¿Por qué estaban tan interesados en mis asuntos personales? Thanatos, ¿no te falta también una diosa cercana? ¿Qué estás insinuando con esa mirada? Me siento desagradable. No es nada. Lo más importante, Hades, ¿por qué trajiste ese monstruo aquí? Morfeo señaló hacia donde Cerbero estaba sentado obedientemente, esperando mi orden. Veamos. Sería apropiado que protegiera la entrada al inframundo. Ahora ninguna alma podría escapar del inframundo. Pero es un monstruo. Una criatura tan peligrosa te traicionará si cree que se ha vuelto fuerte. No necesitas preocuparte por eso. Había imbuido a Cerbero con algo del poder del inframundo, haciéndolo más parecido a una bestia divina que a un monstruo. Aunque su ferocidad permaneció, nunca escaparía del inframundo ni desobedecería mis órdenes. ¿Pero qué le pasó a Tifón? La diosa Leteo, con los brazos cruzados, preguntó. Zeus había sellado personalmente el cuerpo de Tifón bajo el monte Etna y había arrojado su cabeza cortada al Tártaro. Hades. Miserable rata. ¿Dónde está mi cuerpo? Al pie del Etna. Gra. Vuelve a poner mi cabeza en su lugar. Me preocupaba que el cuerpo de Tifón, enterrado bajo el monte Etna, pudiera causar problemas, pero mientras pudiera patrullar ocasionalmente el mundo mortal, estaría bien. Los dioses del Olimpo también vigilaban el lugar donde estaba enterrado Tifón, para que su cuerpo nunca fuera liberado. A lo sumo, causaría algunos problemas en la superficie. Increíble, su cuerpo está enterrado bajo una montaña, y su cabeza está en el Tártaro. En momentos como este, realmente pareces el dios del inframundo. Pero ¿por qué a veces? ¿De qué estás hablando? Thanatos, haciendo contacto visual conmigo, desvió la mirada. Ejem. Hermes dijo que se había recuperado y que regresaría al Olimpo. Quiere agradecerte en persona. Quizás deberías visitarlo. Bien, Hermes. Cuando entré al lugar donde Hermes, el dios mensajero, había sido tratado después de desplomarse en la entrada del inframundo, él ya estaba de pie, sonriendo alegremente. Como se esperaba de un dios, se había recuperado rápidamente y me estaba esperando. Tío Hades, escuché que derrotaste a Tifón. Tu cuerpo parece estar completamente curado. Llevando el bastón caduceo con dos serpientes entrelazadas y sandalias aladas, ahora parecía el Hermes que yo conocía. Cuando lo trajeron, cubierto de sangre. Gracias por ayudar al Olimpo. Seguro que mi padre te recompensará generosamente. No necesitas recompensas, solo llévate esta guadaña contigo. Se suponía que debía devolvérselo a Zeus, pero accidentalmente lo llevé al inframundo. Esta es la guadaña. Es la primera vez que la veo. Entrégaselo a Zeus y él se encargará. Hermes tomó la guadaña con ambas manos y la examinó con curiosidad. Cuando era un dios joven, probablemente no había tenido la oportunidad de ver el arma más poderosa del Olimpo, hecha de diamante. ¿Pero no vas a usarlo tú mismo, tío? No era mío desde el principio. Lamentablemente la guadaña no me convenía. Después de haber luchado en la larga guerra contra los titanes, podía usar cualquier arma, pero me sentía más cómodo con una espada o una lanza. No importaba lo buena o fuerte que fuera el arma, no sería efectiva si el usuario no era hábil con ella. Esta guadaña era la que mejor utilizaba Zeus. Con un gesto casual y una inclinación de cabeza, indiqué que el dios mensajero podía prepararse para abandonar el inframundo. Jaja. Entonces yo, Hermes, el mensajero de todos, me despediré. La próxima vez que vaya al inframundo, te traeré un regalo, tío. Sí, sigue. Tu hijo también está preocupado por ti.
Mientras veía a Hermes alejarse flotando, un soldado del alma corrió hacia mí. Hades, la diosa del arco iris, Iris, está a la entrada del inframundo. Iris había estado visitándolo con frecuencia últimamente. Como Hermes estaba herido y yacía en el inframundo, Zeus no tuvo más opción que enviar a Iris. Después de una breve espera, entró la hermosa diosa alada del arco iris. Saludos al señor del inframundo. Zeus me ha ordenado que te invite al Olimpo para recompensarte por participar en la batalla contra Tifón. ¿Me invitas al Olimpo? Desearía que no me molestara con esas cosas. Yo no era subordinado de Zeus. Frunciendo el ceño, vi a Iris sudar frío y añadir una explicación. Hefesto dijo que para fabricar un arma como tributo, necesita hacerlo en su fragua dedicada. Además, ya que derrotaste a Tifón, habrá una fiesta de la victoria en el Olimpo. Sería un honor para nosotros si podría asistir. Zeus había ordenado a Hefesto que me fabricara un arma, pero yo ya tenía la espada Estigia. Y la fiesta de la victoria en el Olimpo, eso sonaba interesante. No estaría mal después de mucho tiempo disfrutar de un banquete sobre las nubes. La mayoría de los dioses se reunirían en el Olimpo, y quién sabía qué eventos podrían ocurrir, por lo que sería bueno comprobar la atmósfera. Estaba un poco preocupado por los asuntos del inframundo, pero ahora estaba más estable y mejor organizado en comparación con la época del gran diluvio, así que pude irme por un tiempo. Muy bien, vámonos ahora. Entonces te escoltaré, Hades. Iris creó un arco iris que conectaba con el Olimpo. No importa cuántas veces la viera, su poder siempre era envidiable. Nuevos elementos y personajes. Cerberus. Un perro de 3 cabezas que se convierte en el perro guardián del inframundo. Hombre, Lete. La diosa del río Lete. Mujer, Hermes. El dios mensajero que recupera y agradece a Hades. Hombre, Iris. La diosa del arco iris que invita a Hades al Olimpo. Mujer. Capítulo 18. La historia después de la tifonomaquia. 2. Cruzando el arco iris de Iris, mi cuerpo fue trasladado al Olimpo. Había pasado mucho tiempo desde que sentí la sensación de pisar nubes suaves pero pesadas. En un mundo lleno de nubes blancas, pude ver el lejano Panteón Olímpico. Parecía estar hecho de mármol blanco, pero en realidad fue construido de metal forjado por Hefesto y los cíclopes. El gran templo, no, el Panteón, era lo suficientemente enorme como para alcanzar la Vía Láctea en el cielo. ¿Por qué parece tan intacto? Debería haber quedado medio destruido y en un estado miserable después de la batalla con Tifón. Ante mi murmullo, Iris suspiró y respondió. El señor Zeus ordenó al señor Hefesto que encabezara la rápida reconstrucción del Panteón. Casi podía ver a Hefesto, el valiente guerrero que invocó las llamas para luchar contra Tifón y el mayor herrero del Olimpo, exhausto por la reconstrucción. La tez de Iris tampoco se veía bien. Tú también debiste haber pasado por momentos difíciles. Dirigiendo una mirada comprensiva a la diosa del arco iris, caminé hacia las puertas del Panteón Olímpico. Claramente más espléndido que las puertas del inframundo donde vivía. Cubiertos de oro, los pilares adornados con motivos de dragones y rayos, y las manijas hechas de un peculiar y brillante metal. A lo lejos de la puerta, había un río de luz de estrellas que fluía suavemente. La Vía Láctea. Esa decoración fue diseñada después de mucha deliberación por los dioses Apolo y Hefesto mientras observaba la creación estéticamente agradable hecha por el dios con un excelente sentido de la belleza. Iris comenzó a explicar. Sin embargo, cuando estaba a punto de entrar, solo escuché a medias y luego abrí la puerta. Silbido. El suelo del Panteón Olímpico estaba hecho de nubes. De esta forma, la puerta se abrió suavemente y sin ningún crujido desagradable. El banquete del Olimpo, donde deambulaban numerosos dioses y asistentes. Había muchas mesas y sillas adornadas, y se servía ambrosía, el alimento de los dioses, en platos, listo para ser comido. Cabello negro, ojos negros y esa aura fría. Pensar que el señor del inframundo realmente vendría al Olimpo. Escuché que el señor Zeus lo invitó. Ignorando los susurros de los dioses inferiores y sus asistentes, miré a mi alrededor. Trin. Guau. SHHH. No puedo escuchar la música. Lo primero que noté fue a Apolo, el dios de la música, colocando una copa de oro llena de néctar y sentándose a tocar la lira. Las diosas y las asistentes femeninas que lo rodeaban estaban perdidas en la música, mirándolo con expresiones enamoradas. Oye, sírveme un poco de néctar. ¿Sí? Entendido. Mientras los dioses extendían sus copas, aquellos que llevaban quitones convenientes, chitón, corrían por las nubes, vertiendo néctar de botellas. Eran las sirvientas de Hebe, la diosa de la juventud que administraba el néctar y la ambrosía. Como hija de Zeus Hera, estaba ocupada dirigiendo a los asistentes durante el banquete de los dioses. Hebe. Oh, señor Hades, has llegado.
Ella inclinó la cabeza con una nueva sonrisa. Después de intercambiar un breve saludo con mi sobrina, a quien no había visto desde hacía tiempo, también tomé una copa de oro que estaba cerca. Bueno, estaba a punto de hacerlo, si el dios del mar de cabello azul no hubiera intentado alcanzarlo primero. Oye, Hades. Sinceramente, no pensé que vendrías al Olimpo. Poseidón. El dios del mar, Poseidón, sonrió ampliamente y bebió el néctar de un trago. En la otra mano sostenía su preciado tridente. Entonces, ¿qué opinas del banquete olímpico? Es un banquete normal y corriente. ¿Hay algún problema? Poseidón, tomando ambrosía de un plato, me habló. ¿Podrías asistir a un banquete en mi palacio la próxima vez? Hay algo que necesito discutir y que no puedo decir aquí. El segundo al mando del Olimpo miró a su alrededor, su expresión se endureció ligeramente mientras comunicaba tranquilamente su mensaje. Asentí ligeramente. Más tarde enviaré a mi sirviente a la entrada del inframundo. Está bien. Sí, esa era una de las razones por las que había pensado asistir al banquete. El solo hecho de estar en un lugar donde se reunían los dioses significaba escuchar todo tipo de noticias, secretos que yo desconocía e historias turbias. Como rey del inframundo, no podía permitirme el lujo de cerrar los ojos y los oídos ante tales asuntos. Después de concertar una cita con Poseidón, charlamos un rato antes de, naturalmente, tomar direcciones diferentes. Cuando los dos gobernantes del mar y del inframundo se reunieron, sentí que la atención circundante se centraba momentáneamente en nosotros antes de dispersarse. Parecía que Zeus, que había organizado este banquete, aparecería pronto. Una vez que se hubieran reunido suficientes dioses, probablemente haría su aparición, levantaría su copa y crearía el ambiente. Hades. No esperaba que vinieras. ¿Qué hay de malo en que yo venga al Olimpo? Cabello que recuerda al grano bien maduro, una mezcla de marrón rojizo y amarillo. Su espléndida apariencia coincidía con su rostro inexpresivo, Demeter, la diosa de la tierra y uno de los 12 olímpicos. Ella estaba sorbiendo néctar mientras miraba la tierra visible a través de las nubes. Como siempre estás ocupado gobernando el inframundo, asumí que no vendrías. No paso todos los días enterrado en el trabajo. Aunque pareciera que no lo creía, era cierto. De hecho, podría decirse que en ese momento estaba descuidando mis obligaciones para tomarme un descanso. Ella giró la cabeza hacia atrás para mirar la tierra. ¿El paisaje visible desde el panteón en la cima del monte Olimpo era el mismo de siempre o no? ¿Esos trabajadores de ahí abajo son tus subordinados? Simplemente asigné algunas tareas menores a los dioses inferiores y a las ninfas. Bueno, restaurar el monte Olimpo, que Tifón había destruido, no parecía una tarea fácil. De hecho, ¿no parecían bastante descontentas aquellas ninfas? Escuché lo que decían los trabajadores de la tierra. Uf, ¿cuánto tiempo tenemos que seguir haciendo esto? Esta es una tarea asignada por Lady Demeter, si la arruinamos, nuestros cuerpos se marchitarán. Yo también soy una dríada, así que no puedo permitirme enojar a Lady Demeter. Las dríadas son ninfas que viven en los árboles. Tienen una vida útil muy larga, pero no son inmortales como los dioses y no pueden alejarse mucho de sus árboles. Así que no pudieron rechazar las órdenes de Demeter y tuvieron que soportar trabajos duros. No tenían otra opción si no querían marchitarse de la noche a la mañana. Téngalos con calma. La tierra es mi hija y esos seres dependen de mí para sobrevivir. ¿Qué tiene de malo esta cantidad de trabajo? Demeter parecía desconcertada, pero todavía esperaba algo de misericordia. Si ella trabajara en el inframundo, comprendería las penurias de los subordinados que están agotados por el trabajo. El rey de los dioses, el señor Zeus del Olimpo, está entrando. Un dios inferior que podía controlar los vientos gritó fuerte. Al mismo tiempo, apareció un dios masculino musculoso con cabello dorado que yo conocía. Todo el mundo parece estar divirtiéndose. La dulce melodía que emanaba suavemente de la lira de Apolo se detuvo. Los dioses, que habían estado comiendo néctar y ambrosía, hicieron una pausa en sus comidas e inclinaron la cabeza en señal de respeto. Cuando todos dirigieron su atención hacia el rey de los dioses, él comenzó a hablar de nuevo. Yo, Zeus, el anfitrión de este banquete olímpico, diré brevemente algunas palabras. Aclarándose la garganta, Zeus habló con una gran voz imbuida de poder divino. Recientemente nos enfrentamos al formidable enemigo Tifón, pero con el poder combinado de todos los dioses aquí presentes, logramos repeler a ese monstruo. Todos sabían que este banquete era una celebración de la victoria para conmemorar la derrota de Tifón. En esta ocasión, me gustaría tomarme un momento para felicitar a los dioses que hicieron contribuciones significativas en la batalla contra Tifón. Primero Hermes.
Hermes, el joven dios con el caduceo, dio un paso adelante y se inclinó ante Zeus. Zeus le dio una palmadita en el hombro, le dijo algo y luego volvió a levantar la voz. A pesar de sufrir graves heridas por parte de Tifón, Hermes logró llegar al inframundo para solicitar ayuda. Sin Hermes, el Olimpo podría haber sido derrotado. Como recompensa, Hefesto le ha fabricado grebas o, en efecto, el dios mensajero. Hermes lo hizo bien. Si el señor Hades no hubiera recuperado la guadaña, habría sido peligroso. Observé en silencio cómo Zeus elogiaba a su hijo, Hermes. Hermes, con una sonrisa torpe, pareció encontrar el elogio un poco excesivo. A continuación, hija mía, diosa de la sabiduría, Atenea, acércate. Como era de esperar, Atenea, completamente amada, avanzó con confianza y se arrodilló sobre una rodilla ante Zeus. Durante la batalla contra Tifón, la estrategia de Atenea había sido realmente efectiva. El plan que engañó a Tifón con éxito surgió de tu mente. En verdad, el título de diosa de la sabiduría es bien merecido. Zeus había mencionado anteriormente que se trataba de una ceremonia de elogio. Elogio significa el elogio de los subordinados por parte de sus superiores. Así, ni Poseidón, que causó graves daños a Tifón, ni mi nombre fueron llamados por Zeus. Aunque Zeus era reconocido como el más fuerte y el rey de los dioses, los tres dioses principales éramos casi iguales. Hades. Tú, como dios de la guerra, fuiste realmente valiente y bueno, ya que estaba elogiando las hazañas de sus hijos, no había razón para amargarle la fiesta. Mientras observaba a Zeus elogiar a los dioses uno por uno, tomé un sorbo de néctar. El néctar del Olimpo es diferente. ¿Por qué sabe más dulce que cuando lo bebo en el inframundo? Aquí termina el elogio a los héroes que valientemente se enfrentaron a Tifón. Yo, Zeus, me despido ahora, así que, por favor, sigan disfrutando del banquete. Retumbar. Con el sonido del trueno, Zeus desapareció del salón de banquetes. Parecía que era considerado con los dioses inferiores que podrían sentirse incómodos con su presencia. Pero era necesario que se marchara con un ruido estruendoso. Para mí, era simplemente ruidoso. Señor Hermes. Me gustaría escuchar la historia de cómo escapaste de las garras de Tifón en detalle. Yo no estaba en el Olimpo en ese momento, pero ¿era ese monstruo realmente tan fuerte? En efecto, la diosa de la sabiduría, Atenea. Ares, acompáñame más tarde en mi carro. Muchos dioses se reunieron en torno a los héroes de hoy, aquellos que habían sobresalido en la batalla contra Tifón. Había muchos que intentaban escuchar sus historias de valor o aprovechar esta oportunidad para establecer conexiones con los 12 olímpicos. Señor Poseidón. Aunque el señor Zeus no lo mencionó. Entonces, ¿hijo de qué dios eres? Por cierto, nadie se acercó a mí, que estaba bebiendo néctar en un rincón con Deméter. Incluso ese feroz Poseidón tenía dioses que le hablaban. ¿Por qué fue eso? Al verme, Deméter se rió y habló. Eso es obvio. Si te ofenden, irán al Tártaro, y si te complacen, serán arrastrados al inframundo. ¿Quién se atrevería a acercarse a ti a la ligera? Lo dije en voz alta. Está escrito en toda tu cara, Hades. Por supuesto, no era algo que no pudiera entender. Aparte de los 12 olímpicos que podían sentarse en los tronos dorados del Olimpo, había muchos otros que me veneraban y me temían. El inframundo, el reino de los muertos, es un lugar profundo, oscuro, aterrador, inquietante y sombrío, pero aún así, era un banquete, y tener dioses limitados con los que conversar lo hizo un tanto aburrido, sin que sucediera nada interesante. Conocía a algunos dioses recién nacidos. Para ser precisos, me saludaron temblando y los despedí como correspondía. Relaja tu expresión. Te ves aún más sombrío. Como si estuvieras a punto de arrastrar a alguien al Tártaro. No es verdad. Deméter señaló mi apariencia con una cara algo descontenta. ¿No es esto aversión hacia el inframundo? Capítulo 19. La historia después de la tifonomaquia. 3. Por encima de las nubes veneradas por los humanos, el banquete de los dioses olímpicos no era muy diferente al de ellos. Esta vez, los humanos deseaban viento, así que mostré un poco de misericordia. Señora Artemisa, estás hermosa como siempre. Tendré algo que decirles a las ninfas después del banquete. ¿Era realmente tan fuerte el monstruo Tifón? Mientras comían ambrosía y bebían néctar, el alimento de los dioses, conversaban. ¿Te gustaría ir a algún lugar tranquilo y seguir hablando? Cuando quieras. Cuando los dioses y las diosas se miraban a los ojos, se marchaban a un lugar tranquilo. Escuché que una de las ninfas bajo tu mando ofreció un arma bastante útil. ¿Estás hablando de mi espada? ¿Qué tal una partida de Pancracio? Apuesto uno de los búfalos que he estado criando. ¿Ustedes dos van a pelear?
En ese caso, yo hacían apuestas divertidas a través del pancracio, una forma de lucha libre, jajaja. Terpsícore. Eres realmente extraordinaria. Me adulas, señor Poseidón. Tus habilidades de baile son dignas de una de las musas, que presiden el arte y la ciencia. Disfrutaban del arte escuchando la música tocada por Apolo o bailando. En tales banquetes de los dioses, yo, Hades ¿de verdad no vas a jugar conmigo? Ah, y afloja esa faja, me está dando dolor de cabeza. Pero sin esto, ni siquiera me mirarías. Estaba resistiendo las tentaciones de Afrodita, la diosa de la belleza y el amor, a quien todos admiraban. De todas las ocasiones, ella tuvo que venir luciendo el Kestos Imas, un cinturón mágico que incita el deseo. Me estaba dando dolor de cabeza y quería que se fuera. Pero yo sabía que ella estaba bromeando y que no estaba usando todo su poder para seducirme. TCH, qué aburrido. ¿Vas a seguir haciendo eso? Ve a ver a tu marido. Hefesto fue un poco molesto porque parecía que hablaba medio en serio. Quiero decir, ¿por qué haces esto si tienes marido? Mantente tan lejos de mí como la distancia entre el inframundo y el Olimpo, ¿eh? ¿De verdad tengo que llegar tan lejos cuando la diosa de la belleza está haciendo esto? Afrodita cruzó los brazos y adoptó una pose seductora que enfatizaba ciertos rasgos. Los dioses masculinos que la rodeaban no podían apartar los ojos de ella. Un día esto realmente causará un problema. Quiero cariño, no preocupaciones, dejémoslo así por hoy. Desde su perspectiva, como diosa del amor, ver a alguien completamente ajeno a su reino entre los tres grandes dioses debe haber sido perturbador. Aparentemente insultada por su incapacidad de afectarme, Afrodita se fue con el ceño fruncido. Vaya, ¿qué acabo de presenciar? ¿Acabas de rechazar a la diosa de la belleza, tío Hades? Hermes, sosteniendo el caduceo, se acercó maravillándose con la boca abierta. Las serpientes en su bastón también giraron sus cabezas hacia la dirección en la que Afrodita había dejado su lugar. No me habría negado. ¿No sería una noche divertida? Suspiró. Hermes susurró lascivamente, pero no me interesó. ¿Por qué tendría una cita con una diosa que tiene marido e hijos? Además, Hefesto no me había hecho nada malo. Entonces, ¿por qué estás aquí? Hefesto, que estaba trabajando en la fragua, quería verte, señor Hades. Después de todo, soy un mensajero. Zeus había ordenado a Hefesto que fabricara mi arma. Parecía que había una parte del proceso de fabricación de armas que necesitaba mi ayuda. Supongo que debería irme entonces. Dejé la copa dorada llena de néctar y me alejé. ¿No estaba así la forja dedicada de Hefesto? Después de pasar por la Vía Láctea improvisada que Iris presumiblemente trabajó duro para crear, y caminar por las densas nubes blancas por un rato jajajaja. Jajaja. Baja un poco la velocidad. Mientras los dioses inferiores, que parecían estar enamorados, pasaban a mi lado, finalmente vi la forja de Hefesto. Explosión. Explosión. El sonido del metal siendo martillado, un calor tan intenso que incluso un dios podría sentirlo y llamas disparándose hacia el cielo. Las paredes de la forja estaban llenas de todo tipo de armas divinas que podrían causar guerras si cayeran en manos humanas. Esa espada emitía llamas cuando se manejaba, y esta armadura de metal azul se endurecía más con cada impacto. ¿Ya llegaste, tío? Mientras admiraba las armas tocadas por Hefesto, él salió a saludarme. Aunque era cojo, era musculoso y sostenía un martillo en su mano. Todos estos son fracasos, por eso me da vergüenza mostrártelo. No importaba cómo los mirara, parecían objetos que causarían caos en el reino mortal. Pero desde la perspectiva del dios de los herreros, que había fabricado el cinturón mágico de Afrodita y las sandalias aladas de Hermes, era comprensible. Cuando le pregunté por qué me había llamado, Hefesto se rascó la mejilla con una mirada ingenua y habló. Estaba haciendo un vidente para ti, tío, y necesitaba que algo de tu poder divino se infundiera en él. Un vidente. Había usado mucho la lanza en la guerra contra los titanes. Zeus le ordenó fabricar una lanza por eso. Entonces, ¿vas a hacer de mi arma un tridente como el de Poseidón? No, esta es una lanza de 2 puntas. Pero ya tengo esta espada Styx, así que realmente no necesito un arma. Desabroché la vaina de mi cintura y le entregué la espada Styx. El dios de los herreros se concentró brevemente en examinar la hoja antes de sonreírme. Esta espada es excelente, pero no está a la altura del tridente o el rayo. Sin embargo, el vidente que estoy a punto de mostrarte seguramente se puede comparar con ellos. Oh. Hefesto, hablando con seguridad, sacó la lanza de 2 puntas del interior de la forja con sus manos cubiertas de hierro. Al extender la mano hacia la lanza aún caliente y de un resplandor rojo, sentí su calor chisporrotear.
Cuando mi oscuro y sombrío poder divino tocó el vidente, su superficie quedó finamente tallada. Pero solo por un momento, ya que el vidente pronto aceptó el poder divino y se volvió negro. Incluso a primera vista, era extraordinario, pero no era el final. Por favor espere un momento, aún faltan los últimos retoques. Hefesto recuperó con cuidado la lanza y volvió a entrar en la forja. Pronto, el sonido del metal siendo martillado y el choque de diferentes energías resonaron. Estallido. Sonido metálico. Sonido metálico. Estallido. Estallido. Los únicos que podían rivalizar con las habilidades de Hefesto eran los hermanos Cíclope que habían creado Mequinee. Esperé pacientemente a que el trabajo estuviera terminado. Cuando el carro solar de Helios llegó al fin del mundo y llegó el momento de la diosa lunar Selene, Hefesto, que estaba absorto en su trabajo, me llamó. ¡Ya está! Por favor, pruébalo. La punta de lanza negra y brillante emitía un aura escalofriante que resultaba familiar en el inframundo. Agarré el vidente con mi mano derecha, como si estuviera encantado. La lanza zumbó con una leve resonancia, reconociendo a su dueño. Cuando infundí un poco de poder en la lanza, emitió un aura varias veces más fuerte. Envuelto en un poder divino oscuro y siniestro, miré el vidente por un momento antes de lanzarlo ferozmente hacia el cielo. Auge. Un gran agujero fue perforado a través de las nubes sobre el Olimpo, y la feroz estocada de la lanza se disparó directamente hacia el más allá. De verdad que es lo mejor. No envidio en absoluto el tridente de Poseidón. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Eso es quedarse corto. Y con el poder divino inscrito, deberías poder invocarlo desde lejos en cualquier momento. ¿Tenía siquiera esa característica? Nunca lo perderé ahora. En realidad no es inferior al tridente de Poseidón. ¿No debería darle algún tipo de recompensa por esto? Le pregunté a Hefesto, que parecía satisfecho, si quería algo. Me alegro de que te guste. Tengo una petición que hacerte. Dime, si es algo que puedo concederte lo haré. Por favor, utilicen el vidente con frecuencia y difundan ampliamente que lo hice. ¿No es eso natural? Quiero que se sepa que este vidente, comparable a los 3 tesoros sagrados hechos por los hermanos Cíclope, fue elaborado por el herrero más grande del mundo, Hefesto. Le aseguré al dios de los herreros, que hablaba con ojos brillantes, que definitivamente lo haría. Querer el honor de haber fabricado un arma excelente no era un deseo difícil de conceder. Pero ¿no están los hermanos Cíclope un nivel más arriba cuando se trata de ser los más grandes del mundo? Ah. Supongo que puedo compararlo con el Quinee fabricado por Arges. Explosión. 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 De vuelta al inframundo, choqué el vidente contra un casco viejo y destartalado que tenía en una mano. Las chispas volaron cuando las dos armas de fuerza casi igual chocaron. Kia. Hades. Otra vez no con ese precioso casco. La diosa Estigia, que pasaba por allí, me vio y gritó horrorizada. Pero, solo unas cuantas veces más la espada que hice, y ahora esto. ¿Quién prueba armas como esta? Ah, por cierto, este vidente fue hecho por Hefesto, el herrero más grande del Olimpo. La diosa Estigia se acercó y me regañó furiosamente. Si mantienes lastimando tus manos y golpeando tus pies así, harás un agujero en el fondo del inframundo. No diré eso. El vidente y todo eso, ¿por qué sigues maltratando a Quinee, que debería estar atesorado en la bóveda del tesoro? Te lo dije la última vez, intenté cambiar de tema de forma natural, pero no funcionó. Capítulo 20. La historia de Poseidón. 1. El inframundo, que pensé que también estaría extremadamente ocupado hoy, estaba sorprendentemente tranquilo en la oficina de Hades. Esto se debió a que se estaban estableciendo naciones humanas en todas partes y el mundo de los vivos se había estabilizado, reduciéndose el número de muertes. Todavía hubo muchos que murieron a causa de diversos monstruos, accidentes y animales violentos, pero era manejable. Sin embargo, todavía tenía una preocupación. ¿Aún no has localizado a esos gigantes? No pudimos encontrar ningún rastro de los monstruos que mencionaste. Eran los gigantes, que solo podían ser derrotados con la ayuda de héroes humanos, según la profecía. Había planeado buscar su ubicación con antelación y aniquilarlos o reducir su número. Lady Gaia les está proporcionando un lugar para esconderse hasta que sus fuerzas se hagan más fuertes. Ni siquiera Zeus del Olimpo lo sabía, y no pudimos encontrarlos ni siquiera después de recorrer todo el inframundo. El único consuelo era que probablemente pasaría mucho tiempo antes de que los gigantes desafiaran nuevamente a los dioses. Se necesitaría mucho tiempo para que reunieran fuerza con el poder de Gaia. Como Gea conocía el poder de los dioses que incluso derrotaron a Tifón, solo los enviaría cuando hubiera una posibilidad concreta de victoria.
Hasta entonces, debe surgir un héroe humano. Cadmo parece ser un candidato probable, pero está ocupado buscando a su hermana. Mientras estaba sumido en mis pensamientos, un soldado del alma entró para informarme que había llegado un visitante. Alguien en la entrada del inframundo, que parecía ser mitad pez y mitad dios, afirmó ser el mensajero de Poseidón. Me di cuenta de que el momento que Poseidón había mencionado la última vez había llegado. Había dicho que tenía algo que decirme durante el banquete submarino. Aunque podía adivinar lo que iba a decir, tuve que ir y escuchar. Después de decirle al soldado del alma que trajera al invitado, desplegué un pergamino y miré los lugares en el mundo de los vivos donde los gigantes podrían estar escondidos. Donde quiera que se escondieran, se convertirían en súbditos del inframundo. Mientras imaginaba escenarios sombríos mientras examinaba el pergamino, el mensajero de Poseidón pronto llegó a mi oficina. Tan pronto como se abrió la puerta, me hizo una reverencia. Saludos al señor del inframundo. Es un honor conocerte. Soy Tritón, el único hijo legítimo de Poseidón. Sí, soy Hades. El dios masculino, que se presentó como Tritón, tenía escamas que cubrían todo su cuerpo, branquias y algo que parecía la cola de un delfín. Parecía un monstruo con forma humana, pero teniendo en cuenta su lugar de nacimiento bajo el agua, tenía sentido. Y un hijo legítimo, eso significaba que era hijo de la esposa oficial de Poseidón, Anfitrite. ¿Está preparado el banquete? Entonces, guíanos. ¿Sí? Te llevaré al palacio de mi padre. Es bastante eficiente. A Poseidón le gustaría eso. Este lugar era una playa en la superficie. Cuando me invitaron a la boda de Poseidón y Anfítrite, una ballena gigante, uno de los súbditos de Poseidón, me llevó al palacio dorado bajo el agua. Pensé que esta vez volveríamos a convocar a la ballena para que se sumergiera bajo el agua, pero... Tritón sacó una caracola de su cintura y sopló en ella. ¡Buo! Un sonido majestuoso se extendió desde la caracola blanca y negra, y pronto, dos caballitos de mar gigantes aparecieron en la superficie del agua. Son caballitos de mar que yo invoco. Llevan la bendición de mi padre y pueden moverse rápidamente bajo el agua. Son una especie de bestia divina. Poseidón les ha otorgado su poder. Los caballitos de mar tenían sillas de montar y riendas, lo que hacía que fuera fácil para alguien montarlos. Sintiendo el tacto del agua del mar en mis piernas por primera vez en mucho tiempo, monté el caballito de mar. Entonces vayamos al palacio. Vamos. Mientras Tritón hablaba, los caballitos de mar se sumergieron en el agua. SRRK. Al mismo tiempo, se formó una burbuja a mi alrededor, empujando el agua que la rodeaba. El poder de Poseidón me permitió permanecer seco y respirar bajo el agua. Cuando me invitaron a la boda del dios del mar, usé mi propio poder para repeler el agua, pero ahora no había necesidad de eso, lo cual era conveniente. Burr. Cuando entramos en el agua, numerosos peces nadaban en el mundo azul. Caballas de color azul oscuro, delfines juguetones, tortugas marinas. A medida que descendimos, las algas cubrían densamente el fondo marino y pequeños peces se movían activamente entre ellas. También vi a un ser mitad humano, mitad pez, recogiendo algas, aparentemente uno de los seguidores de Poseidón. El caballito de mar que me transportaba descendió aún más profundo. Nos sentimos como si un canal natural nos estuviera guiando hacia algún lugar. A medida que descendimos a las profundidades donde la luz del sol apenas llegaba, el entorno estaba completamente oscuro. Sin embargo, con la visión de un dios, todo era visible. El paisaje de lo que los humanos llamaban las profundidades marinas era bastante impresionante. Los humanos temían las profundidades del mar y a menudo ofrecían sacrificios a Poseidón. Medusas claras y transparentes, que parecían tener conciencia, jugaban con sus tentáculos y cada vez eran más visibles los seguidores mitad humanos, mitad peces de Poseidón. Mira esto, jajaja. Esta tortuga es muy linda. ¿Deberíamos tenerla como mascota? Ah, ¿sí? Pero allí. Unas hermosas ninfas marinas, las Nereidas, se reían de una tortuga marina, y de repente miraron en esa dirección y se sobresaltaron. Pronto, parecieron reconocer la bendición de Poseidón y mi apariencia y rápidamente se inclinaron. Tritón sonrió y les hizo un gesto con la mano desocupada, y ellos se sonrojaron y se alejaron. Supongo que esa apariencia se considera atractiva bajo el agua. Es difícil de entender con mis sensibilidades del inframundo. Burr. Descendimos aún más. Probablemente más profundo que lo que los humanos llaman mar profundo. A esta profundidad, la presión del agua sería demasiada para que un semidios que nació y creció en la tierra sobreviviera. Pero los hijos de Poseidón no tendrían ningún problema. Un hombre tiburón se acercó a mí mientras observaba tranquilamente mis alrededores.
Con solo la parte inferior del cuerpo cubierta, tenía forma humana pero con pies palmeados en lugar de suelas, aletas de tiburón y dientes afilados. El arpón que sostenía parecía lo suficientemente afilado como para atravesar enemigos incluso en las profundidades del mar. A juzgar por su poder, parecía ser un capitán de la guardia cerca del palacio. Saludos al señor del inframundo. Soy Andrianos, y me siento honrado de recibir la bendición de Poseidón. Cuando asentí y levanté una mano, él también se inclinó ante Tritón. Señor Tritón. Sí, ¿está todo listo para el banquete? Sí, todo es perfecto. Después de una breve conversación, el caballito de mar comenzó a moverse nuevamente. Nos sentimos como si una corriente submarina natural nos estuviera guiando hacia el fondo. Después de moverse por algún tiempo, el palacio de Poseidón finalmente apareció a la vista. El palacio dorado brillando intensamente bajo el agua. A pesar de estar en las profundidades donde la luz del sol no debería llegar, estaba brillantemente iluminado. Los edificios del palacio se erguían majestuosos con columnas blancas. Corales de colores rodeaban el palacio y una barrera translúcida envolvía todo el palacio. La barrera parecía similar al poder que Poseidón le había otorgado al caballito de mar que yo montaba. Hades. Bienvenido a mi palacio. Finalmente, frente a la gran puerta del palacio, se encontraba Poseidón, el dios del mar de cabello azul, extendiendo sus brazos. El banquete preparado por Poseidón no fue menos grandioso que los del Olimpo. Búho. Como estaba bajo el agua, había muchos platos de algas, y los tritones, cuya mitad inferior del cuerpo era un pez, tocaban melodías usando caracolas. Intercambié saludos con los hijos de Poseidón y con los dioses de menor rango bajo su mando, y me familiaricé con ellos. Habían nacido muchos dioses nuevos en el mar. Tritón estaba jugando con tiburones. No estuvo mal ver a los payasos marinos realizar trucos mientras masticaban platos de algas y ambrosía. Fue todo un espectáculo ver al pulpo parlante haciendo malabarismos con múltiples caparazones en el aire. ¿Qué fue ese sonido? Desde algún lugar profundo del mar, escuché la voz enojada de una mujer. ¿Este poder divino que agitó las corrientes y convocó a las agitadas? Parece que Anfitrite está en acción otra vez. ¿Hay algún problema con tu esposa? Sí, claro. Actúa así cada vez que se entera de que he pasado la noche en otro sitio. Poseidón dijo con una sonrisa irónica. Entonces, ¿tu esposa descubrió que la engañaste y está furiosa? ¿En qué eres diferente de Zeus? Tanto Hera como Anfítrite la pasan realmente mal. No es de extrañar que ella no estuviera en el banquete a pesar de ser la señora del mar. Poseidón, sosteniendo una copa azul llena de néctar, se acarició la barba y habló. Suspiro, me pregunto cómo debería calmarla esta vez. Pero al menos no tengo que preocuparme por el cambio de la señora del mar, no es que le preocupe que la dueña del mar cambie. Está enojada porque la engañaste, ¿no es así? No parecía diferente de Zeus. ¿Cuál de ellos se convertiría en el dios del adulterio? Suspiré y tomé un sorbo de néctar. De hecho, el néctar tiene un sabor diferente según el lugar. ¿Cómo podía el néctar tener un sabor tan refrescante aquí? Me sentí como si estuviera bebiendo sidra en mi vida anterior. Si bien no estuvo mal seguir disfrutando del banquete aquí, era hora de llegar al punto principal. Dejé la copa azul y miré a Poseidón a los ojos. Bueno, como ya sospechaba, dime por qué me invitaste. ¿Por qué preguntas si ya lo sabes? Tienes razón, Hades. Él sonrió con una sonrisa ambiciosa. Por supuesto, se trata de unir fuerzas para derrocar a Zeus. ¿Qué otra cosa podría ser? Lo sabía. Lo viste en Audionovelas Héroe.